Hoy vamos a analizar las hojas de datos del nuevo Códex de Devoradores de Mundos, así que si quieres enterarte de cada detalle, quédate porque traemos a dos pedazos de cracks. Hola Manu y hola Raven, bienvenidos. Hola, hola. Bueno, aquí crack Gonzalo, que de Goliter sabe bastante más que yo. Bueno, la verdad que era un codex que esperaba con muchas ganas, ¿no? Creo que además de Caos hay mucha gente que le tiene mucho ahínco ahí, así que a tope. Sí, yo creo que es un códex muy querido. Walliter la verdad que tiene mucho fan y les sienta muy bien porque sobre todo estaban como atrapados en una forma de jugar muy marcada, porque hasta el momento solo eran Index, tenían el destacamento de Navidad más el destacamento normal de Index. Creo que el de Index, ahora Gon, corrígeme si me equivoco, seguía resaltando por encima del de Navidad y ahora nos traen unos cuantos destacamentos que veremos en un siguiente vídeo y unas hojas de datos refrescadas que la verdad que les han sentado bastante bien. Pues sí, la verdad que es sangre nueva, nunca mejor dicho. Pues la verdad que las datas, como todo, hay algunas que empeoran, otras que mejoran, pero sobre todo nos va a traer mucha versatilidad, como vamos a ver ahora con las datas, ¿no? Hay formas de jugar muy diferentes y datas que son una locura, ¿no? A mí me da muy buenas sensaciones, tanto este libro como el de Edgar, que también hablaremos de Edgar, porque me da la sensación de que te da formas distintas de jugar, ¿no? Que yo creo que es algo que todo fan de un army, el que sea, necesita. Porque al final, si siempre juegas a lo mismo, pues al final te acabas cansando. Más allá de que tengas buenos o malos resultados. Que probablemente tengas malos, porque al final, si la gente ya sabe cómo va, ¿no? Porque eres bastante plano, pues te counterea bien, ¿no? En cambio, el momento en el que, pues puedo ir a esto, pues puedo ir a lo otro. Es que me habéis dado la opción de este destacamento que va con reinos. Es que me habéis dado este que va con demonios. Como jugador, al final tienes muchas más opciones y eso, más allá de resultados, que luego también vienen los resultados, es divertido. Y mola y juegan minis que no estaba jugando hasta ahora y tal. Yo creo que son buenas noticias. Sí, sobre todo que permite que esos jugadores que les gusta más un tipo de unidades o un tipo de juego específico, ¿no? Porque al final cada uno también juega de una manera diferente. Claro. Te permite mucho personalizar tu juego. Y al final lo que estamos viendo un poco la directriz que están siguiendo con todos los codes, ¿no? De abrir mucho. Entonces, han seguido respetando esto en Wall-Eaters y ahora lo veremos, pero cuando hablemos de los destacamentos después, pero son muy diferentes las formas de jugarlos. Eso es. Vamos, si queréis, lo primero con la tabla de bendiciones de... Bueno, tabla, ya no es tabla. El glosario de bendiciones de Corne, que tiene cambios. Lo primero que uno ve, dice, pero entonces ya no se resucita Angron, ya no está aquí lo de Angron, ¿qué ha pasado? Pues efectivamente, lo de Angron igualmente estaba en la data, ¿no? Es una cosa propia de la data, no sale de primeras, pero los cambios más significativos que vemos es que la bendición por excelencia a nivel defensivo, que era el Fear No Pain de 5, tener no hay dolor de 5, ha desaparecido, y la otra básica, que era el +2 movimiento, también ha desaparecido, entonces eso ya lo perdemos, pero a cambio vemos que ganamos otras, y sobre todo el +2 movimiento, ahora lo veremos después en las datas, pero todos los perfiles en general han ganado +2 movimiento, entonces es básicamente como si nos hubieran regalado una bendición de base en comparación a antes. Bueno, y el correr y cargar, ¿no? Que siempre era el típico combo de turno 1, mover +2, correr y cargar. Y era como el pack de llegar lejos, Sí, ¿no? el inamovible, sí. Y ahora ya Yo no está que... el movimiento, que dices tú que están todas las datas, que totalmente de acuerdo, y el que no está es correr y cargar, ¿no? O sea, me llama bastante la atención. Ese es, yo creo, el más doloroso de perder, el que más vamos a echar de menos los jugadores de Boliter, es decir, ostras, veremos que está en otros lados, tenemos acceso a él de alguna manera específica, pero tenerlo ya en todo el army y demás, se acabó. Ahora eso no es algo que tenga este destacamento, pero sin embargo, por ejemplo, hay otras, como podemos ver, bastante buenas, como que hemos ganado, el pilear y consolidar 6, que a mí me parece, por ejemplo, brutal y es un doble 2, que es totalmente asequible. Luego, las 3 generales de daño, por así decirlo, que es el pegar al morir 4 más, los letales y sostenidos, lo seguimos manteniendo de una forma más o menos parecida. Y la novedad es el último, ¿no? El que decíamos avanzar y cargar, que lo hemos perdido en beneficio de tener devastadoras contra infantería, que para ser la mejor, a mí me parece un poco flojita, ¿no? En comparación a lo que teníamos antes, avanzar y cargar. Es sobre todo porque es solo contra infantería, eso me La parece un poco limitación, fail. eso es. Sí. Porque al final, normalmente, si vas con letales o sostenidos o fuerzas buenas y tal, digamos que la infantería, en general, la puedes machacar ya bien. Entonces, el Devastating normalmente lo queremos para matar cosas grandes o para matar a gente con mucha salvación. Entonces, no sé, me choca un poco, ¿no? Pero creo que en general una cosa, ahora me diréis vosotros que
habéis jugado Wolitters, yo como rival siempre pensaba, Dios, si yo juego Wolitter me tiro por una ventana, porque no tengo control de la tabla. Entonces como tengo la sensación de que el turno que necesite, qué sé yo, pegar al morir, no lo voy a tener. Y me va a salir letales, pero yo no quiero letales ahora, yo lo que quiero es pegar al morir por lo que sea, ¿no? Me da la sensación de que es bastante fácil de conseguir prácticamente todo, ¿no? O sea, por ejemplo, pegar al morir es un doble 3. O sea, me parece muy conseguible, ¿no? Vamos a ver que hay otras formas también, además de tener un poco de trampas con esta tirada de corne, pero quizás impactos letales y golpes sostenidos es un pelín más complicado, pero dentro de que sea complicado, lo veo muy conseguible, ¿no? Al final creo que es una buena mecánica, dentro de que metes esa parte de azar que a mí personalmente no me gusta como regla de facción. Creo que han reducido esa parte, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros también, que sois jugadores de Wolitter? Pues yo creo que efectivamente son bastante más asequibles, al menos las que más nos interesan, ¿no? Porque lo que decíamos de ese Devastating tampoco es tan interesante en muchos pain, habrá alguno que sí, como todo, pero es verdad que luego veremos en las datas que sí que hay formas de conseguir en momentos puntuales que salga un poco, o sea, enfocarlo más a lo que queremos, ¿no? De todas maneras, las más básicas, es decir, decíamos, es que un doble 3 tampoco es muy complicado de conseguir, puede no salirnos, pero es bastante factible. No son tan difíciles como antes, ¿no? Que a lo mejor era más complicado, sobre todo las más buenas, llegar a ellas. Ahora está un poquito más equilibrado yo. Sí, eso es, y muchas veces que tenías que perder, ¿no? Una de las bendiciones casi siempre iba a ser ese +2 movimiento, que ahora lo tenemos de base, o el avanzar y cargar, que ahora no está, entonces como que puedes enfocarte mucho en ese más daño, ¿no? En plan, a mí el combo, por ejemplo, de letales más sustained hace que las unidades empiecen ya a notarse de verdad esa pegada que antes no tenía el Wolitter, que muchas veces se te podía quedar corta o tenías dificultades para hacer daño de verdad, entonces poder combinar esas dos plegarias, porque ya vas a tener un buen movimiento, yo creo que le sienta muy bien. Y además, hay una cosa que seguro que Luis estará de acuerdo. Me acuerdo del tío de la gorra que El siempre tío de hablas la de él, gorra, sí, sí, sí. que le hacía muchas trampas en el mejor de los sentidos, ¿no? Él hizo muchas jugadas muy buenas y es ese apilar y consolidar 6. A mí me parece que es algo muy a tener en cuenta. Con un army de combate, al final la diferencia entre el buen Wolitter y el mal Wolitter, bueno, primero la que te haga la presión bien y luego este tipo de reglas, ¿no? El apilar y consolidar extra que te fuerce pegar en sitios que no habías previsto, que consolidando te trabe cosas que no querías que te consolidara. Creo que también va a ser bastante diferencial, ¿no? Pero bueno, yo creo que en general buenas noticias para el Wolitter. Yo creo, como jugador no Wolitter, creo que son buenas noticias y no sé, ¿nos metemos con las datas o qué? Venga, vamos a ello. Pues empezamos con el jefe de todo este chiringuito rojo, que es el señor Angron, que a ti te gusta mucho y además tienes uno, ¿no? Que te tocó en un sorteo, ¿puede ser? ¿En Andorra? Correcto, o sea, además, un Angron que le tengo muchísimo cariño, además, que fue allí en el GT de Andorra hace ya como 2 años. Que ahora que ese GT fue el que gané el Golden Ticket y me llevo todo. Dije, Ángel, os he saqueado un poco a Andorra. Y nada, pues la verdad que lo primero que vemos de Angron, ¿no? Es un poco las dos habilidades base, ¿no? Que tenemos. La primera, que sigue siendo un poco parecida en este caso, es elegir 3 habilidades, ¿vale? Como vemos en todos este tipo de perfiles. Que en este caso es la primera, que nos da un poquito de control de esa tabla que veíamos hace un momento, que es poder repetir 6 dados si están en el campo de batalla. Importante, no vale que estén en reservas. Luego la segunda sería que cualquier unidad 6, cuando quiera retroceder, tiene que hacer un chequeo de liderazgo y si lo falla no puede extrabarse, que nos sirve para mantener esas cosas ahí trabadas que queramos, ¿no? Que al Wolitter siempre le sienta muy bien. Y la tercera, que es novedad, ¿vale? En este caso, cualquier unidad 6 puede ignorar cualquier modificador a su atributo de movimiento de él o cualquier unidad 6 en sus tiradas para avanzar, en sus tiradas para cargar, etc. Y luego además modificadores también a la habilidad de armas y de los ataques que hagan, ¿no? Tanto de armas para impactar, etc. Entonces, al final ganamos un poquito eso que veíamos en el Wolitter antes, que sufría mucho de los -1 al daño, menos impactar. Bueno, pues ahora con Angron podemos ignorarlo. Si tenemos turnos más pasivos, podemos decidir repetir esas tiradas de dados para asegurar un poquito más lo que queramos en la tirada de la tabla. Y si estamos un poco jugando más agresivos contra algo, por ejemplo, más mecanizado, como puede ser un guardia, pues decir, oye, todo lo que esté a 6, hago una multicarga y al final no te vas a poder extrabar de algún punto, ¿no? Habilidades bastante bien, o sea, tampoco increíbles, pero bueno, útiles, un poco más específicas, a lo mejor más complicadas de usar en algún momento o de encajarlas exactamente
seguramente, sobre todo dependiendo de iniciativa, pero bueno, no están del todo mal. Y luego, dime, Manu, que creo que ibas a hablar. No, iba a decir que me gusta porque no veo que sea tan sencillo elegirlas, ¿no? O sea, quiero decir, estoy pensando que yo llevo, como decías tú, ¿no? Llevo guardia y tengo un basilisk. Pues sé que no puedo contar con que te pinee, porque podrías elegir la habilidad y entonces al rango que yo he puesto, imagínate, ¿no? He medido unos 6 van tuyos y digo, vale, quitándote 2 de movimiento y 2 de carga, me pongo a que no llegues. ¿Qué pasa? Que, y si de repente Angron me elige esta habilidad, entonces como que me condiciona mucho, ¿no? Y luego, igual no hay pineos, como mucha gente que no tiene pineos, y entonces te coges simplemente repetir tiradas de la tabla, que te puede permitir asegurarte más las cosas, ¿no? Lo que pasa es que me parece un poco que se solapa un pelín, ahora nos contarás con lo de renacer, que claro, él te permita repetir 6 dados de la tirada, pero probablemente él es el que quiera repetir para resucitar. Eso es un poco como Pues, que se pisa, ¿no? Exacto, literalmente lo has definido, ¿no? O sea, al final creo que el mejor momento cuando quieres repetir la tirada es cuando Angron no está. Entonces, es un poco ahí que se pisa. Y luego también lo que vemos en falta, que teníamos antes, es el repetir para impactar, que era la única forma que teníamos en el Army. Ahora a lo mejor tenemos otras formas, pero era el repetir para impactar en aura. Creo que era lo más característico de Angron. Ahora eso lo ha perdido. Entonces vemos que al final han empeorado un poco en comparación a las de antes. Son diferentes, tampoco empeorado, pero quizás son un poquito más difíciles de usar. Sí. A ver, el perfil también te digo que sigue estando muy bien, ¿no? Sí. El barrido con devastadoras y luego pensar que todo lo que podemos acceder en la tabla. O sea, que es fácil que Angron tenga sostenidos y letales, puede que las dos, o por lo menos una de las dos casi seguro tendrá. Y eso en un barrido hace que ya sea muy peligroso. O sea, 16 ataques, vamos a poner que con letales. 16 ataques con letales de 7-2-2 con devastadoras, o incluso sostenidos que acumularía mejor con la devastadora, está muy bien. Sí que es cierto que yo creo que es claro, que ese puntito de 7-8 no veas cómo se nota. Y luego, bueno, los golpes fuertes, bueno, pues fuertes son, ¿no? Menos 3 también me parece un poco dolor, porque como te venden un Armor of Content, ya te quedas un poco pochete, ¿no? Pero bueno, no sé vuestra sensación, pero yo Angron lo he tenido bastante, sobre todo porque era, ¿cuánto mueves? 14 más 2 más 6 más 2 de 6. Y era como, hasta luego, hasta mi casa llegas. Y ahora pues no. Ahora es 16, que ya no es, o sea, ya es 14 y 2 de 6. Entonces, me quedo un poco, como jugador no wall-eater, me quedo tranquilo. Sí, o sea, también el punto, ¿no? De que ha perdido la habilidad de +1 cargas, pero a cambio también en la tabla tenemos la opción de repetir cargas. No es la mejor solución del mundo, pero bueno, equilibra un poco. Y sobre todo que al final, lo que tú decías de ese rango, incluía ese +2 movimiento, ¿no? Que teníamos en la tabla, que ahora no tenemos, que han ganado muchas datas, pero no Angron. Angron no es de los que ha ganado +2 movimientos, como vemos. Entonces, al final se ha vuelto bastante más lentillo, ¿no? O sea, ha perdido esa movilidad infernal que tenía antes y no, o sea, realmente tampoco ha ganado nada a cambio de perder esa movilidad, ¿no? Entonces, ahí sí que es verdad que está un poquillo nerfeado. A ver, también eso tiene su reflejo en puntos. Lo que pasa es que porque ha tenido una rebaja, ¿no? Y eso pues está ahí. Ahora vale 385, que son 50 puntos, creo recordar, menos de lo que costaba antes. Que a ver, 50 puntos de rebaja está estupendo, ¿no? Pero no sé, yo lo que he estado viendo de wall-eaters ahora mismo creo que no lo llevaría. Ahora en frío yo no juego wall-eater normalmente, de hecho nunca, pero si lo jugara porque me dé un Harry, no llevaría Angron, yo creo, tío. O sea, no sé, me da la sensación de que no me está dando nada que digas, buah, es que sin Angron, no sé, ¿cómo lo veis vosotros? Antes me da la sensación de que era super auto include y ahora igual es auto no include. ¿Cómo lo veis? Antes era una pieza bastante fundamental porque era muy versátil. El problema de ahora además también es la otra regla, renace sangre, el tema de revivirlo, ¿no? Que eso lo sigue manteniendo. Fuera de que además las tiradas, te pueden salir como te pueden salir, ¿no? Pero el problema es que antes revivía entero y tenías la posibilidad de hacer Rapid Ingress con él. Es decir, él se iba a reservas y tú, como tiene DR, podías caer en Rapid Ingress. El problema ahora es que solo vuelve con 8 heridas, es decir, a mitad de heridas, lo cual ya es un nerfeo, obviamente. Y además que solo puede caer en tu fase de movimiento. Claro, es que no puedes tener Rapid Ingress. Ese era el terror. O sea, es que a mí lo que me molestaba es si lo mato y vuelve,
vuelve ya, le toca, mueve otra vez 1.000.000 de pulgadas, me carga, me mata, lía, sí. otro problemón, este tío ahora full, hostia, qué lío, ¿no? Pero ahora de repente es, bueno, si te mato, te vas a DR, en tu turno sales allí, en DR, donde sea, cargas sin el +1, cargas al, si quieres tirarme un 9, pues felicidades, puede que sea un 9 repetido, pero un 9, y vienes a 8 heridas, que si te cojo y te tiro una granada y 2 tiros, igual te puedo echar abajo o te quedas ya tocadete, ¿no? No es como volver full. Entonces yo creo que aun con la rebaja, no sé, tío, me quedo... Angron probablemente haya ido a terapia y haya solucionado sus problemas y está mucho más tranquilo. Ahora tiene un bonsai. Hay un rastrillo de estos para hacer... La verdad que la definición es tal cual. Se ha vuelto más pasivo. Ha dicho, ya he tenido mi época de pegar mucho, ya me estoy un poco como retirando, ¿no? Está un poco... Voy a ir un poco más despacio, voy a bajar el ritmo que me he pasado. Sí, literal. Venga, chicos, pues pasamos a Karn, que la verdad es que me convence bastante más que Angron, aunque ha tenido cambios, ¿no, Juanma? Sí, a ver, la verdad que los dos personajes más icónicos de Wall Eaters, pues igual no son lo más top, aunque como bien dices Manu, yo creo que Karn es más atractivo que Angron, algo de su perfil, que no le vemos la cara, no sabemos si es guapo. Yo creo Y que básicamente... tiene que ser guapísimo, tío. Le han dado una habilidad que está muy bien, pero que su perfil no encaja mucho con ello, ¿no? Bueno, en cuanto a stats, pues mueve 8, que está muy bien. Antes movía ese 6 que tenían pues todos los marines, ¿no? De Wall Eaters. Y al final, pues es un tío que no es extremadamente resistente. Tiene resistencia 4, salvación del 3+, con imbu de 4 y 5 heriditas. ¿Qué pasa con este tío? Pues es un tío que, si lidera una unidad de Berserkers, que es la única unidad a la que puede unirse, repite las tiradas para impactar y para herir de 1, lo cual está bastante bien. Te pega 8 golpes al 2+, de 7 menos 2, 3. Y como novedad, pues al 2+ resucita la primera vez que muere con 3 heridas restantes. Esto es una mecánica que está muy bien, que es muy buena, por ejemplo, en los capitanes Termi, ¿no? Porque son muy resistentes, pasan el daño a 1. En un Urien Rakar, porque tiene ese Fino Pain de 4, Imbu de 4. Pero en este perfil tan blandito, pues quizá no brilla tanto y a lo mejor no es la mejor idea que vaya solo. Yo creo que puede jugarse solo como un satélite que mueve 8 pega, y si luego no tienes capacidad de hacerle el doble tap, como le llamamos, ¿no? Que es matarlo en disparo para luego rematarlo en combate, pues puede ser molesto, pero dada su resistencia y que hay muchos armies que son capaces de matarlo perfectamente en 2 fases, igual no brilla mucho yendo por la vida solo. Entonces, bueno, como que esa habilidad de resucitar se contrarresta un poco con su habilidad de liderar. Tienes las dos variantes, pero creo que no es súper atractivo en ninguna de las dos. No sé qué opina Gon, que tiene más experiencia con Wall Eaters. Pues yo ya lo he probado un poquito y justamente es, yo creo que la dirección que tú estás diciendo. Al final es verdad que como líder de unidad, pues al final te da esos rerolls que están muy bien, y además como el tema de la habilidad del traidor de matar a un guardaespaldas al final no suele pasar, porque cuando carga suele ir en un vehículo, no le hace la habilidad y ya cuando carga está en combate, se queda un poco ahí en medio, ¿no? Te matan la unidad y de repente hay un tío en medio que lo más probable es que hasta muera de un defensivo cuando te pasa el turno, ¿no? Entonces, porque 3 heridas es nada, ¿no? De un perfil marine. Entonces se queda un poco flojillo. Pero es verdad también que ha pasado de 100 a 85, lo cual lo hace bastante atractivo porque es una bajada sustancial de puntos y es un acceso a daño 3 plano bastante curiosa, ¿no? O sea, tiene bastante daño, ¿no? En comparación a otros perfiles que vemos. A mí me gusta mucho el rollo este que le han dado de, si lideras te damos esta regla especial, que es la de repetir los unos para impactar y herir, que ya solo él con sus ataques la puede rentar, pero también se lo daría a Super Seeker. Pero claro, como vaya liderando y este no ha ido a terapia, va loco y se carga a su gente. Entonces es como, si quieres tener la regla buena, que es la de asesino legendario, no tendrás, o sea, te puedes matar a tu gente. O si quieres no matar a tu gente, vale, pues no tienes la regla de repetir, ¿no? Eso yo creo que está guay, ¿no? Esa decisión. Yo creo que también que o sea, al final él pegaba al morir antes y no resucitaba. Y ahora resucita, pero no pega al morir. Pero tenemos que en la tabla era muy sencillo conseguir ese pegar al morir. Entonces, puede que le podamos seguir sacando rentabilidad. Yo, por ejemplo, hay un combo así más o menos que he tenido en mente, pensando en listas de Wall Eaters, que es, el Rhino tiene 12 plazas. Ahora cuando lleguemos a los Berserker hablaremos del tema, ¿no? Son 10 ahora los Berserker, básicamente, spoiler alert. Y le metemos, por ejemplo, el Master, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esos son 11 plazas. Entonces, queda una plaza en el Rhino. En la plaza podemos no ocuparla y ya está, y punto. O podemos llevar a Karn solo. Karn cuesta 85 puntos. No es el personaje con el que vayamos a conquistar el oeste, pero puede
puede ser un tío que diga, anda, has puesto ahí 5 mandrakes, pues voy con Karn y las mato. No es el tío que o sea, quiero un poco darle salidas yendo solo, ¿no? Puede ser un tradeo que ocupa una plaza de reino desaprovechada, que es bien. Puede ser un tío que vaya a hacer un cleanse, que es lamentable que Karn vaya a hacer un cleanse, pero es la vida. Puede ser un tío que vaya incluso a ir a hacer un tradeo, lo que digo, ¿no? Matar unas mandrakes o algo así. Y luego cuando me maten, pues revivo y estoy aquí, ¿no? O sea, en lugar de darle quizás ese enfoque tan... que él sea el protagonista, ¿no? Y que sea Karn, el tío que lidera 10 Berserker, va a tu casa y te mata. Quizás por 85 puntos es el apoyito, es el Urien. Es el Urien que va con su movimiento 8, tradea y le dice al otro, pues si me quieres matar, pues me vas a matar, porque si me quieres destinar recursos me muero, es que me tiras granada más otra cosa y me muero, pero luego reviviré y valgo 85, ¿sabes? Que los puntos que vayas a gastar en el doble tap que decíamos antes van a rentar. No pega increíble, pero en ciertos destacamentos que pueda coger potenciaciones, creo que puede estar bien. Yo, por eso me gusta a mí personalmente más solo. Aparte de que mate a un señor de su unidad me pone muy triste. Sí, yo creo que lo has definido perfectamente. O sea, creo que donde más se está ganando Karn ahora mismo es exactamente en eso. La habilidad, el cambio de habilidad es perfecto para justamente eso, para hacer ese tipo de situaciones, ¿no? Es decir, mira, te los pongo aquí, no tienes forma de llegar a combate, me lo puedes matar a disparo, va a revivir y yo voy a puntuar el punto, por ejemplo. Luego va a hacer una acción. Entonces, al final, eso antes que era, bueno, pega al morir, pero ya está. Ahora, a nivel utilidad, ha ganado esa faceta que es bastante interesante. Y luego eso, sumado a la bajada de puntos, hace que como unidad satélite misionera funcione aún mejor, porque es más barato. Entonces sí que puedes decir, oye, en vez de tener un personaje súper pegón que además tengo que rentar sus puntos y demás, no, tengo uno más barato, más útil, que pega más o menos igual, pero al final la utilidad está ganando, que me sirve para lidiar ese problema que ahora veremos después con los Serkes, pero que claro, al limitar las unidades de 5, 10 a 10, 20, es como, ostras, tengo que sacar cuántos puntos para matar esas 5 mandrakes. Pues mira, aquí solo tienes por qué sacar 85 y vas más tranquilo. Vas con el loco te carga las mandrakes y ahorras puntos, sí. Pero bueno, venga, pasamos al Invocatus. Estoy un poco triste con él porque es uno de los personajes que más me gustaban, dando prepartida a otras unidades, y ahora ya eso no lo tiene, aunque tiene otra regla de movilidad que también está muy bien. El perfil es un buen perfil, o sea, 8 heridas, R6, chapa el 3, invo del 4, mover 10, bien, mola. Él tiene prepartida de 6, o sea que estupendísimo. ¿Qué ocurre? Que lo que digo antes, me daba la sensación de que ese prepartida que le daba a varias unidades era muy interesante, ¿no? De hecho, me parece, estamos antes diciendo fuera de cámara, que me parecía un poco hasta cruel, ¿no? Hubo un tiempo que el Wall-Eater era te freno con una infiltración, todo tu prepartida, y de repente, no, la unidad de Kill Team tiene infiltración, ya no nos joderán con esto. 2 doritos más tarde, codes nuevo, ya no hay prepartida, joder. Bueno, a ver, los Apebound siguen teniendo prepartida, este hombre tiene prepartida, varias cosas que siguen siendo interesantes, ¿no? Pero que, joder, me parece un poco malvado, ¿no? Su regla de jinete de fuego me gusta porque al final le da a su unidad ese toque de movilidad que cuando juegas contra el Wall-Eater odias, que es que pueda atravesar la escenografía, o sea, las paredes y tal, que para ciertos tipos de tropa como él le molestan mucho porque tiene que ir rodeando las casitas y así al final perdías 1 millón de movimiento. Y además el wording este que tanto nos gusta de que no puedes acabar encima de miniaturas, zona de amenaza de miniaturas enemigas, eso también creo que le da un toque, digamos, muy difícil de apantallar, ¿no? Entre unas cosas y otras es muy molesto. Al final también, como consejo, los que juguéis contra Wall-Eaters, no penséis en apantallar una pantalla al uso, de me pongo delante. Lo que tenéis que hacer es poneros para que no quepa toda la unidad, porque si este tipo va con una unidad de, por ejemplo, 8 bounce o con una unidad de Berserker o con lo que sea, para poder atravesarte, o sea, puede pasar por encima, digamos, pero tiene que poder acabar legal y ya no corren ni cargan. Entonces tiene el movimiento y ni tienen más movimiento. Tiene el movimiento que tienen. Tú puedes medir, oye, mira, mueves 10, ninguno, o sea, este muñeco de aquí no puede pasar por encima de mis unidades. Entonces la pantalla se hace un poquito más atrás, pero bueno, un truqui para hacerle frente, ¿no? Y luego tiene la regla de hacer mortales cuando carga, que bueno, está bien. De vez en cuando sale un 6 y te da una alegría y haces un de 3 más 3. Te pones contento para siempre. Ahora, eso sí, el perfil siempre me deja un poco frío. Y después de ver los perfiles, ahora veremos mucho más, ¿no? Pero me hubiera encantado, tío. Fíjate que ya no juego Wall-Eater, pero me hubiera encantado que en la tabla hubiera un +1 FP.
Porque me parece un bufo que es realmente algo que eliges en muy pocas ocasiones. Por ejemplo, igual te estás pegando contra un demonio, contra un Eldar, contra un cosa que la FP que tengas es irrelevante, pues no te lo coges. Pero en otros pairings, tener -1 o -2 como tiene él, me parece que es muy bufable. Y bueno, ahora cuando veamos los Eightbound o los Berserker, ese FP me hubiera gustado mucho. En lugar de quizás esa devastadora en contrainfantería, como última habilidad, ese +1 FP me parece que hubiera estado chulo. Sobre todo porque veo que muchos perfiles son con devastadoras, como Angron que veíamos antes. Este hombre con el jinete tiene devastadoras, me parece que es un poco como desaprovechadillo, ¿no? No sé, ¿cómo lo veis vosotros también el cambio que ha tenido? Porque al final es un personaje que ha tenido un rework importante. Realmente lo que han hecho ha sido la habilidad de estampida sanguinaria de las mortales era la del Juggernaut genérico, ahora se la han puesto a él, ¿vale? O sea, le han cambiado eso por lo de dar prepartida, que al final era muy bueno, sobre todo porque pasaba un poco, yo creo que al contrario que Karn, que comentábamos, ¿no? Antes yo, por ejemplo, el Lord Invocatus lo jugaba muy misionero, porque al final era una unidad, valía 140 puntos, es verdad que ahora vale 110, o sea, ha habido 30 puntos de rebaja, eso también hay que destacarlo, pero era un tío que a nivel misionero no hace falta que lideraba, ya daba el prepartida, y la otra habilidad que era poder destrabarte y cargar, ¿vale? Bueno, estaba bien, pero tampoco es esencial. Ahora le han cambiado también otra habilidad de movilidad. Al final, el personaje está enfocado a dar movilidad a su ejército. Entonces, bueno, la verdad que soluciona un problema bastante grave de Wall Eater, que es no tengo nada que vuele fuera de Angron. Me pueden apantallar, lo soluciona, pero es verdad que se queda un poco frío, ¿no? Es decir, quitando su unidad, no hay tantos prepartidas, se queda un poco ahí en el limbo. Como unidad misionera, bueno, y otro punto que a mí me parece bastante importante es que le han nerfeado la salvación. Antes salvaba al 2, los Loren Juggernaut, incluido él, ya salvan al 3, es decir, ha perdido aguante. Y es un aguante bastante relevante, sobre todo porque de chapados a 3 en coberturas se nota una barbaridad. Sí, con cover se nota. Esto me parece súper sangrante. O sea, siempre pienso en fantasy con estas cosas, Juanma. Bueno, no sé si tú llegaste a tocar fantasy, pero las cosas que iban en caballo, tío, tenían +1 chapa. Por el caballo. O caballo o monstruo mecánico gigante demonio. Montado en algo. Y es como, o sea, este tipo es un berserker. Tiene chapa el 3. Que es, o sea, la armadura suya es la misma que la del otro, ¿no? Sí, tiene modo del 4, pero hombre, +1 chapilla no está de más, ¿no? Pero bueno, en fin, sin más. Entonces, sí, bueno, o sea, se queda un poco eso, decir, bueno, ¿se puede seguir jugando misionero? Sí, porque solo va con 6, es verdad que no va a atravesar, pero bueno, como modelo individual que carga, hace mortales, misionea, tal, bien, pero la pérdida de resistencia con la chapa de 2 a mí me duele un poco. Aunque la bajada sean 30 puntos, está bien, porque pasa a ser una unidad misionera, lo mismo. Para matar 5 mandrakes está muy bien. Y luego que le pasa al Revegeto del Army, ha perdido movimiento. Antes movía 12 y ahora mueve 10. O sea, lo han hecho más lento, sí. Es un poco el combo, ¿no? De vas a aguantar menos, vas a mover menos. Yo creo que justo le ha pasado lo contrario a Karn, que ahora la funcionalidad de antes de Invocatus, que se jugaba mucho solo para misionear, por si da aguante y demás, se la han quitado. O sea, le han dado lo contrario. Es decir, ahora vas a estar más enfocado en liderar, que se puede seguir usando de esa unidad satélite, porque ha bajado en puntos también, pero se la han capado un poquito. Y luego, bueno, puede unirse a Eightbounds exaltados y a Berserkers, que, bueno, pues estupendo, ¿no? Guay, sin más. Y pasamos al siguiente, que este te va a gustar a ti, Gol, que lo sé yo, que no es un pájaro. Sí, y a este le han pasado cosas, ¿eh? Es un animal. Sí. Pues la verdad que sí, es uno de los personajes que más se va a notar el cambio, ¿no? Porque al final el Master of Executions era un pilar bastante potente en las listas de antes porque tenía la habilidad de dar cuando le iba a pegar primero. Ahora lo que hace es repetir el movimiento de sangre, el dado, ¿no? Que de hecho, esto es una cosa que hay que destacar también, ahora veremos en la data de los Serkes, ha pasado de 6 +2 en vez de 6, lo cual nos da +2 de movimiento. Bastante interesante, sobre todo en algunos destacamentos, y ya veremos algunas listas en las que lo aprovechamos un montón. Pero es verdad que el cambio es a peor, se mide por donde se mire, ¿no? O sea, al final ha perdido bastante potencial de aguante con ese perder el pegar primero. En la otra regla sigue igual, ¿vale? Que es repetir todo contra unidades personaje. Lo que pasa es que además ahora nos genera CPs, lo cual antes es una cosa que no teníamos mucho acceso en Wall Eaters, ahora sí lo tenemos, ¿no? A través de ese matar personajes, que además con su perfil de tener precisión, devastadoras, full reroll, bastante interesante. Lo que pasa es que, claro, todo esto se va a ver reflejado en puntos, esa bajada de pegar primero, y ha pasado de valer 110 puntos, que era bastante carete, pero que muchas veces había que pagarlo, a simplemente 60 puntos. Es decir, ha
reducido su coste prácticamente a la mitad. Que me Una parece locura, ¿eh? re loco, Súper barato. Por Re 60 loco. puntos esto pega una barbaridad. Hablando de decir, joder, ya no pego primero, no tal, ya, pues está, que antes lo que te costaba un señor de estos, ahora prácticamente metes 2. Y Vaya. este sí se beneficia del más 2 movimiento. Y su a nivel agresivo sigue igual, solo que además ahora el movimiento de sangre lo bufa, gana más movimientos y te puede generar CPs. Entonces, vale, hemos perdido una regla muy gorda, eso es un hecho, podemos llevar todo lo que queramos, pero a cambio hemos ganado en movimiento, en recursos y en puntos, que es que nos vale la mitad de puntos. Y bueno, y además de ese movimiento de sangre, el poder repetir avances, que luego ya veremos que en ciertos destacamentos va a ser muy, muy útil. Sí, me gusta bastante por lo que da. O sea, es que por lo que vale, tío, hace demasiado. Y si antes decía incluso de llevar ese Karn un poco a su rollo, más low cost, pero como cojas algo personaje, repitiendo para impactar y para herir sobre todo teniendo devastadoras, igual le pegas un sustete, incluso como un muñeco que lleves suelto, rellenando el reino. Es que 60 puntos es muy poco. Sí que es cierto que no tiene imbu, por lo tanto ir solo le penaliza mucho más que a Karn, que con ese imbu de 4 pues eres un poco más correoso, ¿no? Pero bueno, muy bien, muy muñeco. Hablaremos de él cuando hagamos las listas, que por cierto, os contamos un poco cómo vamos a hacer este formato, que creo que no lo hemos comentado al principio. Vamos a subir un vídeo de datas y un vídeo de los destacamentos, y luego haremos otro vídeo hablando de listas en concreto de cada destacamento que nos haya gustado y viendo un poco desplegado un TTS, y esos son los que pondremos en la academia, ¿vale? En el Patreon, que bueno, pues si queréis uniros, pues tenéis el link en la descripción. De hecho, Manu, este mes la oferta que tenemos es que vamos a poner una versión de prueba. Creo que son, no sé si eran 5 o 7 días, tengo que acabar de confirmarlo, pero chicos, vais a tener una versión de prueba, una semanita gratis, para que podáis navegar totalmente gratuita, de forma totalmente gratuita por la academia, y tendréis acceso a un montón de contenido que ahora mismo es de pago, y durante esa semanita podéis probar si os gusta, si os gusta el tipo de contenido y cómo está todo organizado. Y si os convence, pues nada, os quedáis con nosotros. Vamos con una data que me gusta mucho, que es el Príncipe Demonio, el que va a pie, ¿vale? Primero porque tiene un movimiento de 10, con lo que es bastante rápido. Una R10, que ya veremos que el alado pues es un poquito más blandito, y tiene armadura del 2+, y vulnerable de 4. En cuanto a pegada, pues está bastante bien, con sus 8 golpes, ¿vale? De fuerza 8 menos 2, 3, o un barrido que está bastante bien de 16 golpes de 6 menos 1, 1. Aparte, las 3 reglas que tienen son las 3 bastante buenas. La primera es que siempre que esté a 3 o menos de infantería, de una unidad de infantería de devoradores de mundos, pues va a tener agente solitario, con lo que no va a ser tarjeteable a 12 pulgadas o más, lo cual está muy muy bien para darle pues más supervivencia, y al final Walliters vamos a ver que tenemos un montón de infantería en nuestras listas. La segunda habilidad es que cuando carga siempre sus armas de combate tienen heridas devastadoras. Entonces no es súper relevante, pero al final son 8 golpes, con lo que es muy probable que al final en la tirada de herir algún 6 saques con daño 3, que está bastante bien, y en el barrido también se puede poner tontorrón con 16 golpes. Y luego, yo creo que esta es muy muy buena, una vez por ronda de batalla, una miniatura de tu ejército con esta habilidad, es decir, él hace un aura a 12 pulgadas, y cualquier unidad de devoradores de mundo, cualquier unidad a 12 o menos de esta miniatura podrá hacer una estratagema con un coste menos, es decir, tiene la habilidad del tirano de enjambre, que siempre decimos que es muy muy buena. Sí que es verdad que el tirano de enjambre es una pasada porque es por turno y este es por ronda de batalla, pero me sigue pareciendo muy bueno. Sobre todo, por ejemplo, sin ir más lejos, estratagemas caras como puede ser una interrupción en un ejército que es tan de combate, puede ser muy útil, ¿no? Utilizar este aura 12, es decir, pues mira, aquella unidad por un CP más la habilidad del príncipe demonio, ¡pam! Tenemos interrumpir, o por ejemplo algunas estratagemas muy buenas como son el reducir daño, que también vale 2 CPs. Me parece que ya iremos viendo luego los destacamentos que hay de estratagemas que son muy buenas, y esta habilidad nos ayuda un montonazo. A mí me parece de los mejores diseños que han hecho para revivir un poco los príncipes demonios, porque estaban un poco todos de capa caída en general. Hay alguno por ahí que se salvaba, pero en general estaban flojetes, y veremos también cuando hablemos de la Deathguard, pero el de Deathguard también tiene una mecánica parecida. Vimos también lo del Lone Operative con los Emperor. Me gusta mucho que le han dado ese toque de protección con ese Lone Operative al lado de infantería, que te obliga a jugarlo bien, que eso yo creo que es satisfactorio
satisfactorio como jugador del príncipe, ¿no? Que dices, oye, no lo llevo loco, lo puedo llevar loco, pero oye, al lado de infantería, por lo menos un poco posicionamiento bien, tal. Y lo de reducir el coste de las estatas me parece buenísimo. O sea, es un Gilliman, es un tirano de enjambre. Lo único que es por ronda, no es por turno, como es el tirano, por ejemplo, o como es Gilliman, que son muy buenos en ese sentido. Lo único que siempre tengo la misma sensación, tío, con los príncipes demonio, y es que yo veo el perfil, este por lo menos tiene 8 ataques, pero veo el perfil y digo, es que esa fuerza 8 creo que tenía que ser un pelín más elevada y pagarlo, ¿eh? O sea, en lugar de pagar X más 20 y que sea fuerza 10. Porque el salto ese de 8 a 10 hace que al final pareces un barrido. O sea, tu golpe fuerte Pues, parece un barrido. De hecho, Manu, es lo que han nerfeado. Antes tenía fuerza 10 y el barrido fuerza 8 y lo han capado. Es Por verdad eso, que por le eso. han dado más 1 AP al barrido, le han dado 2 ataquillos más por perfil, pero le han bajado, o sea, lo que le han quitado de fuerzas le han dado en ataques. Yo estoy contigo ahí, yo prefiero más la fuerza en este aspecto. Pero vamos, que ni siquiera, o sea, estamos ahora en este príncipe, pero hablo en general de los príncipes. O sea, me da la sensación, pasa igual que cuando vimos los de Emperor y cuando veamos los de Edgar, que yo veo las reglas y digo, está guay, tío. O sea, R10, 10 heridas, 2 escuatros, mueve 10, la Strata, el Non-Operative, Devastating, bueno, pues Devastating. Por cierto, cada vez que leemos una data, creo que la Devastating de la tabla que hemos visto al principio me parece más una mierda. O sea, que todo el mundo tiene Devastating. ¿Por qué voy a querer Devastating solo contra infantería? Pero bueno, en fin, es otro Yo tema. creo, Manu, ese. que va a ser muy dependiente Todas del destacamento que juegues, ¿sabes? Ya, probablemente. Igual para ver Pero Sekers, es verdad, cosas es verdad así. que dice Manu, es verdad que dice Manu, que todas las datas de personaje que hemos visto, quitando Khan, si no me equivoco, todas tienen Devastating. Vaya. Sí, es un poco así, pero bueno. Me gusta. Luego, si queréis, vemos cuál nos gusta más, si el de alas o el de no alas. Pero me parece difícil que este no sea el que más me guste a mí personalmente. Pero Bastante bueno, de acuerdo. pasamos a uno que también me flipa. Me flipaba en el Codex anterior y honestamente me flipa en este, que es el señor en Yugi. Me encanta, me encanta. Me parece un personaje que además tiene el toque de barato que le pido a personajes así, ¿no? Al igual que cuando hablábamos de Karn, tiene esa versión o esa posible forma de jugarlo solo. Este tipo igual, ¿no? O sea, si lo juegas solo, pues tienes un personaje baratete, 90 puntitos, va por ahí viviendo la vida. Ese FP1 creo que le lastra bastante, pero es un apoyo relativamente rápido. Un subimbo de 4, chapa del 3 también, que no le da chapa ir montado. Pero en el momento, o sea, si lo llevas solo bien, y si lo llevas liderando, oye, le das unidad de movimiento 10, que está bien, y que pueden atravesar cosas. Entonces, liderando ciertas cosas puede ser muy interesante y le da un toque muy bueno para darle a la unidad a la que lidera. Además, tiene una regla que ahora cuando lleguemos a los berserkers lo hablaremos más en detalle, porque los berserkers pueden ser ahora unidades de 20 y el tipo lo que les da es que su engagement range, digamos, o sea, para poder pegar con más modelos cuando tenemos unidades grandes, es de 3 pulgadas. Entonces eso, quizás con unos 8-bound, bueno, pues en alguna situación podemos sacarle partido, ¿no? Sobre todo con ese pilar y consolidar 6, que puedes colocarte para con un poquito de maldad pegar a gente a 3 pulgadas y hacer un poco del mal con eso, ¿no? Ese combo puede estar muy bien, pero creo que cuando lo vamos a sencillamente eficiente es con los berserkers, ¿no? Unidad grande, apilas, o sea, bueno, puedes apilar y consolidar también extra, pero pegar a 3 pulgadas prácticamente te va a permitir, si no toda la unidad, pero por lo menos pegar con 17, 16, 15, o sea, una buena cantidad de modelos. Otro mototruco con este tipo, y es cuando lleváis un personaje con una peana ovalada, podéis, por ejemplo el Broodlord, por ejemplo el Brain, podéis basear con el personaje y el culo del personaje, que es muy amplio, ahí podéis poner un montón de berserkers y esos berserkers podrán pegar porque está baseando el señor y vais a conseguir pegar desde lejos. En este caso ahora, como tienes el engagement range a 3 pulgadas, pues igual no es tan importante, pero bueno, pues de vez en cuando nos da una alegría eso, ¿no? Lo único que es el FP1 me lastra un poco, pero es que creo que si empezamos a meter FP, entonces hay que empezar a pagar. Hay que pagar y ya ahí me quedo un poco risky. A mí me encanta, ¿eh? El señor me encanta, pero creo que en el mundo de jugar solo a mí se me ha caído un pelín. Antes llevaba 3,
listas que hacíamos con compis, pero ahora mismo no llevaría 3. ¿Cómo lo veis? Pues a mí me encanta, o sea, no te voy a mentir, me encanta. O sea, creo que ya es un +4 movimiento a lo que era antes los cerques. De 6 ahora mover 10, por ejemplo, liando esas unidades, me parece una locura. O sea, me parece que y además esas hordas que podemos llevar a la de 20 puede ser muy loco. Luego hay ciertos destacamentos que luego veremos, donde además con ciertas mejoras y demás, tiene unos combos muy locos, pero muy locos, muy interesantes, para esa versatilidad de juego que hablamos. Y además que este señor, para la gente que venga de AOS, es magnífico. O sea, esa zona de amenaza de 3 es el army perfecto para cualquiera que venga de AOS, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Yo digo, o sea, a mí me encanta, pero antes llevar 3 sueltos me parecía una Claro, Manu, ideaza. yo creo que sí, lo visualizamos con ese aspecto, ¿no? Del spam de estos señoritos con su chapa del 2, tanquis, súper baratos para misionear, pegar, tradear. Ahora quizá pues su rol donde más brilla es más como support de los berserkers, como dice Gon. Sí, sí, sí. Oh, Serkers, y hay un destacamento concreto que ya luego veremos, donde este señor brilla en especial, ¿no? Que tiene una utilidad que a mí me parece de loco. O sea, yo lo he visto y se me han hecho los ojos chiribitas. Sí, sí. Tú eres un poco malvado también, ¿eh? Que te veo yo. Sí. Me gusta, me gusta. Bueno, y antes veíamos el de Apata, ya nos toca el alado, el otro príncipe, ¿no? En este caso, tenemos más movimiento, 14 de hecho, o sea que mueve bastante. Eso sí es verdad que baja la resistencia un puntito, que bueno, es lo que vemos en la tendencia en todos los príncipes demonio. Y luego, las habilidades, en comparación al otro, yo creo que no son comparables, ¿vale? O sea, al final tenemos ese forzar Battle Shocks en zona de amenaza con un -1, que bueno, para evitar ciertas estratagemas puede ser interesante, pero tampoco es 100% seguro, con lo cual te estás jugando ahí esta posibilidad de fallarlo y que sea inútil la habilidad. Y luego, un poco como los príncipes demonios de Slanes que veíamos, hacer mortales a la carga, ¿no? Bueno, a la carga, perdón, al cualquier movimiento, ¿no? Como sobrevolar, no como los de Slanes, perdón, que me he confundido. Pero al final es una opción de meter un poco ahí de daño en movimiento al sobrevolar unidades. Bueno, interesante, pero tampoco lo veo potencialmente bueno, ¿no? O sea, en comparación al otro es que... Eres muy elegante, Gonzalo. El personaje es una puta mierda. No pasa nada. Sí, es una mierda. O sea, sí, tiene todo lo que no tienen... O sea, las reglas son peores. Es sobrevolando. Hace Battle Shocks. Joder, el otro tiene todo, tío. Tiene Lono, Operative, CP reducido, no sé qué. No sé, tío, lo tiene todo. Estaba claro cuál era el hijo favorito. Estaba claro cuál era el hijo favorito. Sí, joder. Estaba muy claro. A uno va a clases de piano, le pagan el carnet del coche, al otro le han dejado ahí diciendo, bueno, tú te apañas, búscate un curro y sácate lo que puedas. Toma una pelota hinchable de estas de Nivea, juega con ella todo el día. No sé, la verdad es que de verdad que cuando veo los de Slanes, por ejemplo, o incluso los de Edgar, que ya hablaremos de ellos, no tengo tan pocas dudas. Con estos, tío, es que veo el que va sin alas y pienso, es Jesucristo, o sea, lo voy a llevar seguro. Solo por el CP en área me parece que ya es muy bueno, ¿no? Pero no sé. Me imagino al tío con la espada diciendo, me quito el ala. Que me quito el ala, de verdad, ¿eh? Se la cercena ahí. Sí, a ver, es verdad que es más baratito, o sea, ha bajado ahí, o sea, que el otro, ¿no? Me refiero, o sea, que son 20 puntos menos que el otro, pero solo faltaría. Ha subido de precio. Solo aunque faltaría. haya ganado +2 de movimiento y algo de un ataque más, pero es que volvió ahora mismo, ha perdido fuerza, es que no hay por dónde pillarlo, ¿no? A mí no me la verdad que se queda muy atrás, pero no sé, o sea, tampoco es, igual soy un exagero, no es una puta mierda. Lo que pasa es que, sobre todo porque es más barato, ahora es que, tío, veo el otro que me parece mega bueno y la comparativa siempre es sangrante, nunca mejor dicho. Pero es que incluso comparado con el de antes, que pegaba un poco menos de ataques pero con más fuerza, su habilidad era full reroll contra un objetivo que decidía, si no lo mataba moría al final de la partida, perfecto, pero al final tenías un misil que decía voy aquí y exploto junto a la movilidad del auto avanzar 6, entonces lo hemos cambiado por un te hago si eso 3 mortales y te sobrevuelo y me quedó un poco frío, la verdad, me quedó bastante frío con este personaje. Y que al final sobrevolar, o sea, yo tengo muchas reglas de sobrevolar en Drukhari y en el Eldar, que muevo mucho más que 14 y cuesta hacerlas, porque sobrevolar, tienes que sobrevolar y volver. Y esto es monstruo, que no atraviesa encima geografía. Entonces, es difícil, ya no hay correr y cargar en general y no tienes movimiento extra de tabla, por tanto, es 14. Entonces, como no estés haciendo un Rapid Ingress, en el Rapid Ingress matas durante la fase de movimiento, por lo tanto, podrías matar alguna pantalla, bueno, oye, pues está bien, ok, pero que no vas a matar ninguna pantalla con 3 mortales de medio. No, si estaba pensando en poder hacer esto varias veces, o sea, que
pudieras pasar con un príncipe con esto, que otro muñeco hiciera alguna otra regla que hace mortales en fase de movimiento, como el orco con las bombas, pero es que ni siquiera puedes contar con ello. Y que luego tiras 6 dados a 4 más. Quiero decir, que es una granada, que tampoco es el fin del mundo. ¿Sabes? Que no sé, me queda un poco frío, la verdad. Sí, la verdad que estoy en esa línea también. Venga, pues pasamos al siguiente, que este mola bastante más. Por lo menos la mini nueva, a mí me gusta mucho. Que es el Venga, Masacre vamos. Jurado. Joder, Eso me ha es, tocado Masacre Jurado. el nombre guapo te ha tocado. Vale, pues bueno, un chicuelo que va a estar liderando actos jurados o actos jurados exaltados, que tiene un movimiento de 10, R6, salvación del 3 y el 5, la resistencia pues no es lo nuestro, 6 heridas y bueno, en combate son 6 golpes de 8 menos 2, 2. ¿Qué tenemos? Pues básicamente tiene rabia eterna y es que vas a poder devolver una miniatura guardaespaldas cuando en tu fase de mando, cuando haya alguna miniatura que haya sido eliminada. A ver, a no ser que lo lleves en unidades muy grandes, en plan una unidad súper pelotaza, ¿no? De 6 octojurados más este tío. No sé yo hasta qué punto vas a poder aprovechar esta regla, porque normalmente ya hemos visto que no aguantamos mucho. Y Manu, nunca adivinarías qué habilidad gana este señor una vez por batalla, además de 3 ataques. Devastadoras contra infantería. Ah, no. Devastadoras, ¿vale? Una vez por partida, una vez por batalla, pues también vamos a tener devastadoras. No lo he probado, no. Igual Gon le ha dado algún try y ha visto alguna utilidad súper tocha. Así que, Gon, prefiero que digas tu opinión sobre él. Yo creo que sin más, ¿vale? Puedes meterlo. Es un tío pues que no pega mal del todo, pero tampoco te aporta nada nuevo. Yo tenía la esperanza de que este tío diese +1 al daño a su unidad o algo así, porque creo que seguimos teniendo ese problema de falta de daño 3. Pero básicamente lo que nos han dado es más spam de ataques y poder resucitar una unidad que creo que la resistencia no es su punto fuerte. Pues bastante de acuerdo con lo que dices, Juanma. O sea, el resumen es literalmente eso, ¿no? De decir, bueno, pues ahí está, ¿no? Es verdad que por 85 puntos teóricamente está bien, o sea, tampoco es a por 85 puntos. Volvemos al mismo un poco, incluso hasta misionero, ¿no? Decir, oye, muevo 10, aguanto decentemente, 85 puntos. O sea, vemos que los mayoría de personajes se pueden usar de ese rollo, ¿no? Muy baratito, sí. Eso es. Bueno, pues no está mal, ¿no? Está mal. Pero es verdad que, bueno, el revivir un modelo muy situacional. Hay incluso en otros destacamentos donde se puede aprovechar de otra manera porque puede llegar a lidiar otro tipo de unidades por ciertos enhancement y demás. La tónica de que el devastante de la tabla no lo queremos nunca. Da igual lo que el personaje llevemos, no lo vamos a aprovechar. Y bueno, hay un momento que se infla, pero tampoco es nada del otro mundo. Es que yo creo que es un poco, no tan frío como el Príncipe Demonio que acabamos de ver, con alas, pero bueno, está ahí, ¿no? O sea, no me dice tampoco gran cosa. A mí tampoco me convence, la verdad. Creo que se ha quedado un poco... También te digo que no me convence porque no me convencen las unidades a las que se va a unir. Y al final es un personaje bufador. Pero... o sea, creo que llega tarde. O sea, el resumen es que creo que llega tarde. Este tío durante todo el index hubiera sido muy bueno. En unidades de 6 tipos hubiera estado muy guay. Pero ahora mismo creo que el Codex no nos está diciendo que vayamos a llevar esas unidades. De hecho, si queréis, pasamos directamente a los octojurados, a los 8-bound. Vale. Que creo que es, yo creo que han sido los mayores perjudicados del Codex, ¿no? Bueno, más o menos. Porque estaban muy arriba y ahora igual pues se han caído bastante. Del tier de nerfeo está en uno de ellos. Sí, exactamente. Me gusta una cosa y es que han simplificado la data. Eso creo que es más sencillo, porque yo entraba a ver la data de 8-bound y decía, pero ¿esto cuánto pega, compañero? Porque tienes el perfil del jefe, el del otro, el de la moto, no, es que luego es +2, no es que... al final un poco loco, ¿no? Creo que el perfil sea más simplificado va a ser más sencillo. Ahora, me parece que no me terminan de convencer, pero creo que siempre llevaría por lo menos una, porque ese prepa de 6 te permite más o menos colocarla en despliegue, coger la primera ruina, tal, con un movimiento de 10 bien, y poder dar el bufo a alguien me parece interesante. Ese +1 impactar, que si el otro está tocado, +1 herir, excepto monstruos y vehículos. Vale, no como antes, que se llevaban listas de Goliter que eran full 8-bounds. 8-bounds, exalted 8-bound. Ahora creo que ese momento ya ha pasado. Quizás en su estamento puedan tener algo más de sentido, pero en general ese momento ya ha pasado. Pero creo que alguna un poco support para poder dar ese bufo me parece que es interesante. No sé cómo lo veis vosotros. Incluso, y la llevaría de 3, no la llevaría de 6. Pues a mí lo que me pasa es que, bueno, o sea, está muy bien que mantengan su función de bufadores del ejército, que se lo mantienen con ese aura, ha cambiado un poquito el aura. Es verdad que me gustaba más la de antes, la de repetir. Prefiero un repetir a un +1 en muchas situaciones, creo que es mucho más estable. Más aún teniendo letales y sostenidos. Claro,
Claro. accesibles. Vaya. Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Y además, otro problema, ¿no? Que es que al final estamos viendo que nos están capando la fuerza en muchos sitios, que era uno de los puntos fuertes de Wall Eaters, y que nos están nerfeando ir contra monstruos y vehículos. O sea, no sé por qué no le caen bien los vehículos, ¿no? A los que han hecho el códex. Entonces, bueno, al final, justamente contra lo que vamos a querer, ese +1 herir sobre todo, no lo vamos a aprovechar, porque vamos a tener, tampoco podemos tener acceso a Devastating con ellos, porque son infantería y el +1 herir solo sirve para infantería. Estamos como especializando mucho el army en, oye, mecanizadas no me gustan, el resto sí que voy a ir bastante bien. No bueno, habrá que ver un poco todo, ¿no? Pero ¿no veis que un poco en la línea del Emperor's Children habrá que ver, ¿no? Cuando analicemos la Death Guard, que ya más está contando cositas, Gon, pero ¿no se están desarrollando cierta dificultad para lidiar con vehículos y monstruos? ¿O me lo parece a mí? Pues a mí es mi sensación, la verdad. O sea, lo estoy viendo. Es verdad que con DG hay otros que ya veremos, pero con el caso del Wall Eater, bastante claro, ¿no? Decir, oye, vea por infantería. Le pasa un poco como a Emperor, ¿no? Decir, cuidado con las resistencias altas, como en Emperor habrá recursos para ello, porque siempre Claro. no pasa. Pero vemos que están limitados. Vemos que nos lo están limitando cada vez más. Yo estoy viendo que esto no es un poco, o sea, no es centrándome justo en el Wall Eater, pero que creo que sí que lo están haciendo, esto de que las unidades sean mucho más especialistas. Creo que eso le va a dar un toque más divertido a hacer listas, incluso por equipos, a la composición de rosters, ¿no? El hecho de que cada vez las listas de valgo para todo son más difíciles de hacer, porque los perfiles se van polarizando. Es decir, igual te encuentras, creo que el ejemplo más fácil es Custodes, ¿no? Te encuentras un Custode de Dreads, como el que llevaste tú a Mayorus, a Juanma, que es como muy radical de chapa, ¿no? O sea, radical de mecanizada. Y luego te encuentras el Custode para el otro lado, que es el radical de infanterías. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy difícil que una lista tenga recursos para enfrentarse de forma solvente con las dos. O vas a una, o vas a por una de ellas, o al final eres un poco, bueno, llevo de todo, no soy especialista en ninguna, pero me puedo apañar. Entonces, yo creo que eso también marca una tendencia en el juego, ¿no? No solo con el Wall Eater, sino pasa con todo, ¿no? Seguramente veamos listas en Death Guard que les ocurra parecido. Quizás Death Guard tenga un poco más de versatilidad dentro del Codex, porque tiene más datas y creo que más opciones. Y porque su rol también es eso un poco, ¿no? Yo creo de adaptación y demás. Claro, también. Puede ser, ya sea por el contagio y luego porque, por ejemplo, que tengan muchas miniaturas, si no todas, letal, hace que más o menos le puedas dar a las cosas grandes por el letal y luego tiene mucho flammer, pero bueno, eso es otra historia. Pero en general en el juego yo veo que antes yo llevaba una lista y yo le pegaba al vehículo y le pegaba al otro también. Ahora tengo la sensación de que si voy full antivehículos me cuesta mucho matar un orco o me cuesta mucho ganar el Mirror en el caso del Eldar, ¿no? O ganar o por ejemplo el Necron, el Awaken con el Shatter, ¿no? Creo que se están separando cada vez más esa especialización y eso creo que es bueno para el juego y eso hace que la creación de listas no es que sea más complicada, pero hay que hacerla con más cabeza, yo creo. Sí, totalmente. Y de hecho, mira, hablando de eso, o sea, la siguiente data, los Zerques yo creo que también se han especializado bastante, pero de manera diferente, porque lo que vemos, bueno, y los otros que hablábamos de adaptación de juego, ¿no? En este caso son los Berserkers, que vamos a ver que nos han bajado la fuerza, ¿vale? Ahora tenemos las armas normales son de fuerza 4 en vez de fuerza 5, o sea que hay un nerfeo bastante claro. Es verdad que ganamos +2 movimiento, como decíamos antes, y sobre todo la otra novedad es que el movimiento de sangre es +2, que es lo que hablábamos antes con el Master of Execution, que repetir ese dado con ese +2, hay ciertos destacamentos donde vas a ver que es súper peligroso, ¿no? Entonces, bueno, es una unidad que ha perdido en daño bruto, pero ha ganado un poco, se ha especializado más un poco en movilidad, ¿no? Que es una cosa que estaba pasando al contrario en algunas datas. Ahora empezamos a ver que ese +2 movimiento sí que se empieza a aprovechar. ¿Tú cómo los ves, Manu? Pues fíjate, me da un poco de cosa esto. O sea, no el Berserker en general, sino el Wall Eater. Opinión personal de no jugador de Corne, que me podéis apuñalar como sucio Eldar. Pero en mi humilde opinión, insisto, siempre en mi mente Corne tiene que ser más destructivo que rápido y Slanesh tiene que ser más rápido que destructivo. Y últimamente me encuentro que Slanesh es más destructivo que rápido y Corne en cambio es más rápido que destructivo. O sea, esta data, centrándonos en esta data, ¿no? O sea, han ganado movimiento solo los Berserkers. Mueven más que un Eldar, ¿ves? Mueven más y pegan menos. Entonces, no sé, me llama la atención. Que eso no es malo, ¿eh? Simplemente que en mi cabeza lo que yo concibo el Berserker
me lo imagino como un tío que anda como un marine, de velocidad quiero decir, pero luego pega muchísimo porque está medio loco, ¿no? Entonces, ahora pega menos, pero mueve más. Entonces, no sé, me choca un poco, ¿eh? Pero al final, un poco en cómputo general, a mí me gusta cómo ha quedado el Berserker. Me gusta... A mí me ha gustado también, lo he probado y me ha gustado bastante. Porque al final, la pegada de 10 tíos, porque al final el tamaño de unidad ahora siendo 10, mínimo 10, bueno, mínimo no, o 10 o 20, tiene un rollo bastante guay, porque o bien ganamos la opción de llevarlo con el señor que tendrá ese rango de 3, luego es una unidad que moviendo 8 saliendo de transporte, que veremos que hay destacamentos de transportes muy chulos, también le da bastante rollazo. El Master of Execution, que al final es el pack del Berserker, también le viene muy bien. Y esta mejora del Blood Surge, o sea, el movimiento este de cuando le disparas pasan cosas, me parece que en general está muy bien. Y luego también han cambiado el icono, que el icono no tengo una opinión formada al respecto. ¿A ti qué te parece? Pues sí, es más enfocado a ese momento donde, sobre todo por lo que hablamos antes de Angron, ¿no? Ese momento donde necesitas más dados, decir, esta tirada es importante. Entonces, aseguras un poco más la tirada que repetir los dados, ¿no? Que teníamos antes. Ahora es genero más dados, lo cual puede ser interesante. O sea, para ese revivir a Angron o ciertas circunstancias que, bueno, necesito concretamente sostener letal, sea como sea, pues lo aseguras más. A mí lo que me pone más triste es el tema del tamaño de las unidades. Por un lado está muy bien, ¿vale? Porque está claro que lo enfoca más a horda y tal, pero el tema de MSU de tradeo lo perdemos totalmente. Y eso me preocupa bastante. O sea, a nivel de decir, venga, saco 5 Serkers y te tradeo esos 5 Mandrakes. Ahora tengo que sacar 10. O sea, es que no me hace nada de gracia. A mí, o sea, ¿qué te voy a decir, no? A mí me encanta jugar a MSU. Entonces, sí que es cierto que sean 10... creo que es objetivamente peor que sean 5. Porque si yo quería, me hacía la de 10. Y punto, ¿no? Y que algunas veces sí que rentaba, ¿no? Igual la de Karn, por ejemplo, te la hacías de 10 o algo así, que es un poco más bufada, a ver ese repetir unos unos. Vale, pero en el momento que te obligan a ser 10 y ya no puedes ser 5, pierdes ese toque, ¿no? Y luego, por eso yo decía antes con Karn, que creo que va a cumplir un papel importante. Porque, imagínate, yo siempre tiro para casa, ¿no? Como Eldar, pongo ejemplos Eldar, pero podemos poner ejemplos Necrones. Yo te pongo 3 motos Necronas, que valen 75 puntos, y te las pongo pisando un objetivo. Claro, tú podías antes jugar a el gasto eficiente de recursos y decías, pues te tiro una de Berserkers de 5, un apoyo mata apoyos, te mato las motos y no he invertido mucho. ¿Qué ocurre? Que ahora lo mínimo que me puedes tirar sin personajes sueltos es una unidad de 10 Berserkers. Lo que nos está diciendo esto, yo creo, que es que el juego, por ejemplo, también con ese Loren Jagger, ¿no? Que los Serkers pasen a mover 10, que es una locura. Que los Serkers muevan 10 ya es más que el Eldar, pero vamos, es que es el doble que un Termi, o sea, prácticamente el doble que un Marine normal. Y estas unidades de 20 es una otra opción de juego que es la Horda, básicamente, ¿no? Que ahora mismo estaba un poco desaparecido del meta ese estilo de Horda, que a lo mejor vuelve por este tipo de unidades. Pero fíjate, esto es lo que te decía antes. Bueno, perdona, termina y luego te cuento mi vida. Sí, eso, o sea, al final, jugar esas unidades de 20, ¿no? Con esos Loren Juggernaut, más el Pilein de 6, conseguir de 6, mover 10, posibilidad en ciertos destacamentos de avanzar y cargar, movimientos de sangre de un D6 más 2, pudiendo repetirlos con los otros. O sea, al final puedes llegar a jugar un estilo de juego, que es lo que hablamos antes, de diferentes estilos de juego, que es te voy a comer la mesa como si no hubiera un mañana. O sea, me voy a tirar con 80 Serkers a comerte la mesa y gestiónalos como puedas. Y es un estilo de juego que puede funcionar y que ahora mismo no era viable. Con unidades de 10 eran mucho más gestionables, con unidades de 20, ostras, te lo tienes que pensar mejor. Y que nos trae un estilo de lista que dista demasiado de la mecanizada. Por lo tanto, es lo que comentábamos antes. Mi lista anti-vehículos de Eldar, por ejemplo, antes podía lidiar con el Goliter, porque el Goliter no era de horda. Ahora, si el Goliter tiene la opción de horda, ya sí que no puedo gestionarla. No tengo casi blast, no tengo unidades que hagan daño a las unidades que son muchas, no puedo ir a estampar 5 Banshees contra una unidad de 10 Berserkers, y de 20 ni te cuento. No puedo hacer una pantalla, bueno, esto ya es por la regla de los Berserkers en concreto, ¿no? Y dispararte para ir bajándote porque me trabas y me matas, y entonces me disparo en la pierna. Entonces, creo que, y es positivo, por lo menos en mi opinión, para el juego, que vayan apareciendo nuevas formas de hacer listas con destacamentos nuevos, con codes nuevos, y que no sea, vale, Goliter combate, no, es que combate, porque igual llevas una lista de Force Fiends, Rhinos, unidades de 10 Berserkers, Hellbrutes, y eso funciona, pero es que igual llevas una lista donde llevas 100 Berserkers, o llevas una lista, quiero decir, ¿no? Que está mucho más radicalizado, y eso creo que permite tanto al jugador Berserker, sí, al jugador Goliter,
extremarse si quiere, y luego a nivel de roster por equipos o a nivel de un individual, claro, es que te puedes encontrar algún tío de 100 berserkers y tienes que poder pararlo, o por lo menos tener un mínimo de recursos. Y sobre todo la diferencia, por ejemplo, con el Invocatus que veíamos antes, es que, vale, mueven 8, pero te atraviesa las pantallas. Lo de ponerme 5 arañas rodeando, eso que te gusta a ti tanto, no decir, mira, ¿ves estas 5 arañas a una pulgada de ti? No vas a pasar. Fuera de que además tenías el movimiento de sangre, dices, bueno, me coloco a 6, no, ahora colócate a 8, puedo pillar, ¿vale? De hecho, como muevo 8, más zona amenaza, tienes que colocarte a 9, es decir, como no estés a 9, te puedo llegar a trabar. Es que además con Invocatus, por ejemplo, es como esa pantalla que me pones, cuidado como la colocas, que te la salto, porque atravieso miniaturas. Entonces, sí. Más el pilear, consolidar 6, luego con los Loren Juggernaut, el pegar a 3, que puedes empezar con el pilear 6 a hacer auténticas barbaridades. Y como el rival no tenga recursos para gestionar una lista de horda, que sea un más especialista, como hablábamos antes, es que le metes estas hordas con estos movimientos reactivos. Esto es lo que decíamos, ¿no? Decir, joder, el Goliter era de pegar, no de mover. Pues esta unidad ahora le han metido un recurso de decir, cuidado, porque te comen mesa y no la recuperas. Y que al final, yo me estoy poniendo un poco en el lugar del no Goliter. O sea, al final aquí, un poco como el vídeo hemos asumido roles, ¿no? Tú eres el Goliter, yo soy el no Goliter. Yo estoy pensando cómo matarte, ¿no? Y digo, vale, vamos a intentar como predecir un poco, ¿no? Dónde puedes ir y yo intentar ir cerrando esas opciones para pillarte y matarte, ¿no? Entonces digo, vale, venga. Los Berserker mueven con el Yugi, por ejemplo, 10, apilan y consolidan 6 y tienen el engagement range en 3 pulgadas. Si te disparo, te mueves un D6 más 2. Digo, hostia, no me parece nada fácil hacerte el predict de dónde vas a ir. Porque puedes irte para un lado, mover 10, tirarme una carga de 7, apilar y consolidar 6 y pegar en engagement range de 3 y te has ido a un lado de la mesa totalmente distinto, o has ido a buscar trabarme para quedarte cerca de mí y las unidades que no se puedan escapar cuando te dispare trabes, o simplemente eres una unidad de choque, como si fuera un blocazo, ¿no? De lo que sea, que simplemente chocas. Y cuando alguien vaya a pegarte, tiras o sea, vas con el regalo de la tabla de pegar al morir y también funciones, ¿no? Quiero decir al final con todo esto, que más allá del perfil que tengas tú como Goliter, que sea bueno, malo, regular o fantástico, la variable que le puedes meter al rival de cantidad de cosas que puedes hacer, claro, si yo haces A, B y C, te countereo A, B y C y te mato. Pero si puedes hacer A, B, C, D, F, G, triángulo rojo, coche amarillo y pájaro del cielo, ya no puedo counterearte todos. Igual pájaro del cielo lo tienes que hacer y no puedo counterearte el 100% y tú haces esa, ¿no? Entonces eso creo que también le va a dar un toque al Goliter de opciones durante la partida, que al final yo estoy obsesionado con eso, pero claro, juego cosas de mover mucho, entonces valoro mucho que las unidades lo hagan, ¿no? Y creo que ahora lo van a hacer y eso es muy positivo. Yo estoy bastante contento por eso, porque yo los he probado ya. La verdad que estaba al principio, ¿no? Cuando lees la data, ¿no? Lo primero que vas es decir, joder, he perdido fuerza, no tengo además por qué coger ese destacamento de más fuerza, más ataques, con lo cual encima voy a pegar menos de lo habitual, pero bueno, luego tenemos esos recursos que luego cada destacamento tiene sus formas de hacer daño y sobre todo eso, la versatilidad de juego, o sea, que creo que es lo fundamental y lo que le estaba faltando al Goliter, es decir, lo que hablamos al principio, es como el Goliter estaba súper encasillado en cómo jugar y ahora se han abierto tantas posibilidades que está muy divertido, sobre todo es para mí lo importante, divertido. Sí, porque, o sea, yo creo que como Goliter, como jugador Goliter, yo no hubiera querido vale, seguimos como antes, pero tengo un destacamento que pego más que el otro, así que soy un poco mejor. Creo que eso es pan para hoy, hambre para mañana. Este códex, luego veremos cuando hablemos de los destacamentos, pero es un códex que te va a traer muchos más estilos, que eso siempre es importante. Por cierto, me acabo de dar cuenta de que el plural de Berserker no es Berserkers, que siempre se dice Berserkers, es Berserkeres, que es una palabra horrible y no la pronunciaré nunca más. Me he sentido muy bueno, los nombres en español siempre son magníficos, eso, las cosas como son geniales, la verdad. Venga, pues pasamos a los termis. Yo con los termis, tío, tengo la sensación, no solo en Goliter, sino en general, excepto contadas ocasiones, como en la de Edgar, que Warzone no sabe muy bien por dónde encauzar el perfil termi, porque creo que han envejecido un poco regulinchi. Los veo, tío, y pienso, o sea, la regla que tienen, cuando haces un ataque a distancia, que los que tienes son malos, un ataque a distancia, repite la tirada para impactar si disparas a la más cercana. Vale, puede estar bien porque tienen sostenidos, con el cañón
cañón automático. Vale, pero que si yo no voy a llevar a eso en principio en el Goliter, entonces me quedo un poco tal. Y cuando estaba leyendo la data, me he acordado de ti, y me he acordado de ti pisándole el cuello al australiano que llevaba 30 simios de estos, locos encolerizados con los ojos inyectados en sangre, y pensaba, ¿por qué? O sea, no sé, porque con el libro este que tenemos ahora mismo entre manos, alguien va a llevar Termis. No sé si es que estoy muy hate con los Termis en general, es que en general en el juego no le veo cabida ahora mismo. Ni en Marine ni en nada. Al final la regla de +1 impactar / +1 herir cuando estamos por debajo de medias era muy buena y hacía que justamente, volvemos al mismo de antes, esas listas mecanizadas podías gestionarlas muy bien, porque cuando te hacían bajas ganabas el +1 impactar, +1 herir, bla bla bla. Ahora, bueno, tienen un full reroll cuando cargan, que también serviría para intervención, entonces bueno, para defender ciertas zonas con intervención, tal, pero se me queda un poco tal. Es verdad que en movimiento muy contentos, pero volvemos al mismo. ¿Por qué mueves lo mismo un Termic que un Eldar? O sea, está un poco desvariado, ¿no? En el sentido de, vale, se supone que yo tengo que pegar, no que moverme tanto, ¿no? Que está bien, que te da versatilidad a la lista, es una otra forma, son los Termics prácticamente más rápidos que hemos visto hasta ahora, pero creo que no encaja tan bien, ¿no? Claro, eso es lo que te decía de que Corne debería ser más pegar, menos mover. Evidentemente no vas a mover 4, ¿no? O 5, bueno, ya 4 nadie, 5, vale, pero creo que tendría que ser, o sea, la escala es en plan, el Deathguard es el más lento, el Goliter es el de movimiento medio y el veloz es el de Slanes. El que más pega es el Goliter, el más duro es el Deathguard, el más blando menos pega pero mucho más rápido y mucho más truquero es Slanes. En mi cabeza es así, pero cada vez veo que no. Que al final el Goliter se está yendo a eslanizarse un poco, ¿no? Sí, yo creo que es justo esa sensación, literalmente. Entonces, bueno, un perfil sin más. Yo creo que es un poco, pasa un poco lo mismo, ¿no? Que otros perfiles que hemos visto, que es como, bueno, está ahí, pero no es el perfil que más me destaca. Y luego de puntos, sí que es cierto que no son caros, pero no sé, tío, me quedo un poco frío con ellos. Siempre me pasa con la parte Termi. Y al final nunca los acabo teniendo en cuenta para listas, excepto en ciertos codes como Deathguard, pero en general no me convence mucho. Venga, pues pasamos al siguiente. Hablaremos de la de Edgar, pero claro, es que no hay punto de comparación. Claro, es que está feo. Venga, pues vamos con los octojurados exaltados. Creo que un poco aplica lo mismo que comentábamos antes, ¿no? Con los no exaltados. Pero estos además no tienen la regla de bufar a nadie. O sea, que directamente, o sea, digamos, tú metes su perfil y ya está. ¿Qué ocurre? Que tienen ese anti que creo que puede ser interesante. Lo que pasa es que al final piensas, vale, vamos a hacer números, ¿no? O sea, llegas con una unidad y vamos a poner que llevas 3 tipos de estos. 3 tipos de estos, que son 12 ataques, que impactas al 3. Vamos a poner que de esos 12 ataques que impactas al 3, das 8. 8 de anti, de menos 3-2. Tampoco estás haciendo un daño increíble a vuestros vehículos. Claro, si llevas sostenidos o llevas letales, ok, pues todavía puedes hacer un poco más de daño. Pero no sé, tío, no me termina de convencer. ¿Cómo los ves tú? Pues mira, básicamente, lo primero, su regla, que era el no permitir destrabarte, que ahora se le andaba Angron en Aura y tal, era mejor en ellos que lo que sea Angron, y esta es un poco regulera. Encima, han perdido el multiperfil, que era lo que los hacía también muy buenos. Es decir, vale, tengo un perfil de saturación que además iba a 2 para cosas intermedias, y luego es que tenían fuerza, no sé si era 13 o así. Es decir, que es que tampoco había muchas cosas a las que ya no irieses a 3. Entonces, vale, me has dado un antimonstruo antivehículo 3 más, que ya entre comillas lo tenía antes, me has quitado un perfil de saturación, con lo cual lidio peor con unidades de horda o unidades más con más números. O Mounted, ¿sabes? Que el Mounted suelen tener Rs majas y igual ya no le vas, o sea, con fuerza 14, creo que tenían 14, les ibas ya el 2 prácticamente a casi cualquier cosa, ahora ya no. O sea, ese entonces, al final... yo lo que estoy viendo es un claro nerfeo. Sí, que me has dado un +1 de movimiento, soy súper feliz con mi +1 de movimiento. No, o sea, al final creo que son uno de los más perjudicados en el Codex nuevo. Es verdad que nos dan esa especialización, lo que decíamos antes, claro, si llevas 3 unidades de estos y juegas contra un IK-11K, pues obviamente el IK-11K no le hace gracia. Tampoco es un daño descomunal, pero no le hace gracia. Pero claro, no es tampoco el perfil que más te llama la atención ni de los mejores, es un claro nerfeo. O sea, que es una de las que más ha sufrido con el nuevo Codex. De hecho, creo, y tengo 0 unidades de pruebas y 0 unidades de dudas, de que el Devastating, pero solo contra infantería, es para que estos tipos no apilen el anti con el Devastating en la tabla. Porque, de verdad, si no es wording no lo entiendo, y es que
tampoco me parecería muy loco, pero supongo que lo habrán hecho por ahí. No sé si me explico. O sea, el de la tabla Sí. de Dark Devastating, porque que especifique que sea contra infantería es como una cosa muy especial. Teniendo muchas fuentes de Devastating y estos que son los que tienen el anti, es un poco como para que estos no lo usan, ¿no? No sé. Sí, Tiene o sea, sentido. es que es justo eso, o sea, están encima las reglas hechas para que estos tíos no comben de ninguna manera en teoría, el regalo más caro, ¿no? Es decir, el que se supone que es el mejor, pues a estos no les va a servir. Entonces es como, bueno, pues ahí estamos, ¿no? No, me da un poco de pena, tío, porque su regla, la de para monstruos y vehículos, joder, me gustaba porque digo, guau, apilando y consolidando 6, igual coges a unidades que el otro no pueda prever muy bien dónde te vas a ir y te las enganche y no te deje retroceder. Y entonces ahí es donde viene la fiesta, porque tienes que venir a gestionarme en combate igual tengo pegar al morir, o si te metes en varios combates interrumpiré, y el Waliter es feliz. Si hay combate, el Waliter es feliz. Pero en cambio, en lugar de impedirte retroceder, es que el rival repite el chequeo. Y solo si es monstruo o vehículo. No, repite el chequeo, no, tiene que hacer un chequeo. O sea, vamos a ver, ¿qué mierda es esta? Si Y yo lo que solo si es quiero, monstruo o yo vehículo. tengo mi reino ahí, a mí que el reino se muera. Si lo que no quiero es que me tenga que quedar aquí clavado, porque entonces no puedo dispararte. Entonces, no sé, tío, me parece que es un poco quiero y no puedo. Me da la sensación de que es la típica de lo que se usaba en Index, ahora se deja de usar y un poco rework, ¿no? Lo que se jugaba se deja de jugar, lo que no se jugaba y lo que se empieza a jugar. Bueno. Literal, fue la novedad cuando salió el Codex, que era la unidad nueva y la unidad estrella se jugó un montón. Ahora en Index también estábamos viéndolo bastante, porque al final era el perfil más versátil y más pegón. Ahora han pasado a ser de las peores para mí, especialmente, al menos a mí, en mi opinión personal, de las peores unidades del juego. Es muy especialista, quizá demasiado, de manera que es que no le encontramos tanto sitio, o yo no le encuentro tanto sitio en mis listas. Nah, yo la veo fuerilla. Y las reglas que hemos ido comentando y luego comentaremos en destacamentos, tengo la sensación de que la dejan aún más desubicada. Entonces, Totalmente. no me convence, no me convence. Venga, pues pasamos a los chacales. Esto si a ti te gusta, que eres un poco chacal tú. Pues una de las unidades más básicas que tenemos en Wall Eaters, al final es la purria que coge y apantalla, cubre detrás y demás, o sea que sigue igual. El icono, el mismo cambio que los Serkers, ¿no? La pegada, pues la misma de siempre, tampoco esperamos gran cosa, al final es una unidad muy baratilla para cubrir. Y dejan el ki, que es lo mismo que hacían antes. Entonces, bueno, una unidad típica de dejar atrás, de apantallar, nada, unidad simple que muchas veces usamos para terminar de cuadrar los puntos de la lista o para cubrirnos ciertas. Nada, una unidad buena, pero que tampoco es un perfil increíble. Apoyo baratito, 10 cuerpos abiertos Sí. ocupan en mesa. Me gusta lo del sticky porque como el icono ya no te pide estar en un objetivo, sino matar, que antes pues con los iconos igual querías estar, ¿no? En los objetivos y ganar esos rerolls y tal, ¿no? Ahora También hace que sea más difícil conseguirlo con ellos. Sí, en general sí, pero igual ellos dejan sticky y pueden ir para adelante a matar un apoyo y sí, que es más complicado. Estoy pensando que va a ser más complicado. Hay algún destacamento, ya lo veremos, que se le puede llegar a hacer de cierta manera, que puedan llegar a hacerlo de manera tal, pero bueno, o sea, al final es una unidad que es lo que es, no tiene mucho misterio y para lo que se usa o vamos a usarla, cumple. Sí, o sea, al final son cultistas de Mad Max y que hacen un poquito más de daño. Estupendo. Venga, pues vamos con los Goremongers o los Mongers sangrientos, como dice Gon, o los Siembrasangres. Siembrasangres es el típico nombre que a Sandre seguro que le encanta. Sí, que Sandra es un poco caótico y el rollo este seguro que le gusta. Vamos con una unidad que yo creo que le hace mucho bien al ejército, principalmente por dos cosas. La más importante es que infiltra y eso hace que si ganamos la tirada de infiltración podamos ser los primeros en infiltrar y podamos evitar que nos bloqueen algunos movimientos prepartida que antes pues eran auto, ¿no? Muchas veces yo recuerdo haber jugado con o contra Wall Eaters y si tenías infiltradores decías, bueno, pues este punto de presión desaparece porque tengo infiltradores y tú no. Entonces, pues bueno, tenemos una herramienta, ¿no? Para evitar eso, que va a seguir siendo el 50% de las veces, pero al menos siempre vamos a poder como cubrir una zona, ¿no? Segundo, que es una unidad de tradeo muy baratita para empezar misiones en el centro de la mesa que tampoco teníamos, más allá de los engendros. Y bueno, pues es una unidad como lo que está muy de moda, me recuerda mucho a los Jaegers de Botan, o por ejemplo como pueden ser unos Rangers de Eldar, que es una unidad que aparte tiene movimiento reactivo cuando te acercas a 9 o menos de ellos. Es un D6, no es tampoco muy fiable, pero bueno, puedes trolear un poquito apantallando o saliendo de líneas de visión o saliendo de una carga. Entonces, truquitos que pueden estar bien y sobre todo pues una unidad barata que infiltra y te puede ayudar mucho pues, para poder seguir siendo agresivo con Wall Eaters.
Me gusta mucho que sean 8. Eso es muy top, sí. Le da un toque guay y Es que tenga, muy y que- Corne, y que tenga granadas. Que tenga granadas también me gusta. Eso también es muy top, sí. Y luego, además, una cosa muy curiosa, movimiento reactivo que tienen es que es una vez por turno. Es decir, a los reactivos en tu turno también se mueve. Aparte de que mueven 9, que es una barbaridad lo que mueve esta gente. O sea, van, vamos, chutados, no sé qué se toman por las mañanas, pero más que un café es. Me Buah, recuerdas si habéis jugado a Apex, todo esto totalmente. Sí, yo he jugado a off topic. Apex. Correcto, Es sí. el Octane, ¿sabes? ¿Sabes el Octane? Que era loquísimo. Literalmente. Sí, Es sí, que sí. es literalmente Octane. Además, joder, no es nada mala la unidad. O sea, si empiezas a analizarla un poco, para empezar tenemos que en combate tienen lanza, lo cual, joder, gracias. O sea, Sí. no era necesario, pero gracias. El movimiento reactivo que acabamos de decir, bastante bueno porque es en los 2 turnos. Luego, tiene una armilla ahí de disparo que es el arpón segador, que, bueno, está bastante curiosete. Además, daño 2, tal. Y luego una cosa muy graciosa es que los puedes especializar en disparo porque puedes sustituir su arma de combate, ¿vale? Por otra pistola automática y que tengan 2 pistolas cada uno. Y hace, o sea, es muy troll, pero bueno, ahí está, ¿no? Para ciertas configuraciones y tal puede ser interesante. Entonces, me parece una unidad bastante versátil, bastante maja y que a mí personalmente me tiene encandilado. Yo lo que creo, Gonzalo, es que quieres mover una unidad, que Mortarion haga reactivo a tu movimiento y que estos tipos estén a rango de Mortarion para hacer reactivo al movimiento reactivo de Mortarion. Es lo único que creo que está pasando por tu cabeza ahora mismo. Bueno, básicamente, o sea, me acabas de pillar y cazar totalmente. O el Inari, decir, te has movido porque te has gastado Buah, toque. chaval. Pues yo Te también cambio el me reloj, muevo. ¿eh? En todo esto te cambio el reloj. Digo, mira, lo que quieras. Bueno, movimiento de tu movimiento y movimiento de tu movimiento. Una Reloj mecánica o que es una mecánica que estamos viendo que, joder, que estamos viendo del Inari y tal, no sé cuánto, joder, cada vez estamos viendo que lo que sale nuevo también tiene un montón de cosas reactivas a reactivos, ¿no? Entonces empezamos a hacer cajas dentro de cajas y la verdad que esto hace que las partidas sean súper reactivas y lo cual hace que el juego sea más divertido. O sea, yo estoy bastante contento con esto y sobre todo que te da más versatilidad y más opciones. Es una pantalla que puede apantallar y después de que se muevan a pantallar otra cosa, por ejemplo, está haciendo misiones y mover, o sea, no sé, me gustan porque los veo súper versátiles. O sea, puedes usarlos para muchas funciones. Es una unidad que a mí me encanta. Mínimo metía una prácticamente en casi todos los destacamentos, seguro. Sí. Eso también los llevaría en los engendros del caos, porque creo que es una unidad, tío, que yo la veo y digo, ¿pero qué cojones? O sea, tiene prepartida de 8, mueve 10 y puede correr y cargar. Pero seguro que esto es corne. De verdad, Manu, ¿eh? a mí esta gente me cargaron 2 el otro día, un Caladius, me hicieron 10 heridas. Igual tú colaboraste un poco, ¿no? Entre sustain hits y lethal, ríete, ¿eh? Con AP2. Sí, que al final son 8 más 2 de 6, o sea que de media te está metiendo 15 ataques. Claro, O sea, la media son 15 ataques, que no es poca broma. Sí, sí, sí. Me parecen muy pesados, tío. O sea, estoy también bastante contento con el diseño porque tanto los de Slanes como los de Corne, o sea, los de Emperor como los de Waliter, me gustan mucho cómo han quedado los engendros, ¿eh? Me parece que tienen un rollito muy chulo. Y estos, me de verdad, encanta. es loquísimo la velocidad de estos. Es que esto mueve Sí, sí, 18. Vamos a poner que hagas un 3 en el correr. 21 y cargar. ¿Qué me estás contando? Son los cazapollos rivales, perfecto. Sí, sí, tío. Y además a un precio bastante razonable el precio, no sé. O sea, me parece la unidad, igual que hablamos de los Golemonger que cubrían esa función, estos también, igual. O sea, tenemos un montón de unidades más o menos baratas. De escaramuza, ¿no? Sí, de decir, ostras, esas unidades que no estábamos viendo, lo que decíamos, ¿no? De, joder, ahora los Serkers no se pueden ir de 5, el tema de tradeos. Bueno, espérate, porque vemos que aparecen otros recursos que sí sirven para esos tradeos. Es decir, que a lo mejor esas unidades de 5 Serkers que decíamos a nivel MSU, hay que empezar a enfocarlas en este tipo de unidades, que son hiper rápidas, no pegan mal y para hacer tradeos de unidades en mitad de mesa que no quieres exponer cosas, son perfectos. Y para meter presión, son perfectos. Puede ser, ya llegaremos, Gon, pero un pequeño spoiler. El destacamento de Warband creo que es tiene lanza y más 1 AP o algo así. ¿O estoy yo? Creo que sí, tiene la opción a ello. Me quiere sonar porque la hostia que me pegaron no era normal. Por cierto, Manu, dato curioso y que me hace ilusión. Si te fijas, ese engendro del caos es un caballero del caos de Fantasy. Mira el casco. Hostia, es verdad. Lo he visto, digo, hostia, sí. Está bastante. No me había dado cuenta, es verdad, tío. Sí, sí, sí. Que han pasado cosas. Al final la edad no perdona. Sí, al final la mala vida no. La mala vida. Venga, vamos con el Hellbrut, que a mí me ha gustado muchísimo, la verdad. Este te lo dejo a ti, Gon, que seguro que te encanta. Vale, es un poco yo ya los he probado y me tienen bastante con. Al final vemos que es un Hellbrut que mueve 9.
volvemos a somos medios lanes, ahí este también se beneficia, lo cual es magnífico. La misma versatilidad de armas de siempre, según lo que quieras configurar, el +2 ataque cuando lleva armas de combate, que por lo que sea, hola, somos Goliter, nos gustan las armas de combate, y la regla que comba muy bien con ciertas mejoras y demás en ciertos destacamentos, que es el que teníamos en el sangriento, ¿no? El frenesí, es decir, cada vez que me pegas, yo devuelvo, ya sea en combate o en disparo, ¿no? O sea, en cada fase pues hay que diferenciar, ¿no? Además está hackeado, ¿no? En la fase de disparo, si estás trabado, no puedes disparar cuando estás trabado porque esa regla solo es en tu fase de disparo, bla, bla, bla. Y si no puedes pilear a pegar algo si no estás en combate. Eso importante, ¿vale? Que no se puede hacer. Pero aún así nos da una unidad de que a nivel de tradeo, como empiece a hacer la peonza, y vemos que una de las mejoras ahora es pilear 6. Claro, Y es que veremos yo ciertos con destacamentos. eso me eché a temblar, ¿eh? Dije, me cago en Dios. Claro, y vemos ciertos destacamentos donde nos permite, si nos disparan, movernos 6, si atravesar muros con vehículos, etc, etc, que decimos, espérate, que este señor puede estar detrás de un muro, mover 9, cargarme, matarme algo, pilear 6, matar, o sea, ostras, cuidado, cuidado porque empieza a haber combos interesantes. Y sobre todo que a nivel de puntos, o sea, tampoco es un perfil hiperresistente, tiene chapa de doses, que no está mal, R9, que no está mal, solo 8 heriditas, que a lo mejor es lo que le falla un poquito, pero es que mete bien. Pero yo creo, Entonces, yo creo que es el número mágico, porque si empezaras a pagar defensa, igual deja de ser tan interesante. El tema es que estás pagando pegar, estás pagando y por pegar 120 puntos. y movilidad, claro. Entonces, en ciertos destacamentos aún tiene más sentido, pero yo creo que en general, tío, lo llevaría. No sé, me parece, aparte que me parezca divertido, me parece que con un poco de maldad puedes hacer al otro un roto que digas, y te quedan 2. Mata a este y ahora te quedan 2. Es un bicho que a nivel de macro, o sea, a nivel de macro y micro, va a brillar. O sea, ese típico rino al que vamos a cargar. Quizás no lo matas de primeras, no pasa nada. Te va a pegar y lo vas a matar. Vas a pilear, la unidad de dentro te va a pegar, vas a volver a... O sea, empiezas a hacer un roto que por 120 puntos, ya solo el rino vale 85, 80 por ahí, más lo que mates la unidad de dentro, ya es que ha valido su punto. Y las intervenciones heroicas, bueno, heroicas o no tan heroicas, ¿qué hace este hombre? Porque como con una intervención cojas una unidad, te pego, consolido, te toco y en el turno del otro tú estás haciendo tu peonza. Luego, que ahora me toca. Muevo 9, te pego, me tocas, te pego y así hasta el fin. Me parece que es una mini que con un nivel, lo que decías tú, ¿no? Con un nivel de micro fuerte, puede ser el puto terror. O sea, a mí me dan el SIDA máximo. Yo lo he estado jugando y es que puede hacer destrozos. Además, por ejemplo, a mí me gusta mucho la configuración de doble puño, ¿no? Es verdad que le puedes llevar, por ejemplo, con puño y martillo para tener esa versatilidad de perfil, porque eso te especifica 2 armas de combate, luego tú eliges cuál, con lo cual te permite decir, oye, o tengo daño 3 o tengo daño de 100 más 1, aunque impacte un poco peor. Lo cual es interesante esa configuración. O llevar el doble puño, que el puño te permite llevar un combi, que en este caso puede ser un combi lanzallamas. Entonces, por ejemplo, para pelear a ese Inario o a esa Eldar, cada vez que me disparas, si no me matas, toma 2 de 6 flammers, 2 de 6 flammers, 2 de 6 flammers. Ostras, aunque no esté trabado en combate, que el Eldar a lo mejor, por lo que sea, no quiere trabar en esas circunstancias, le estás haciendo un rot. O sea, me parece muy interesante. Me preocupa que siempre quieras matar el Eldar, Gonzalo. Por lo que sea, ¿no? Tengo ese... Se me ha quedado de jugar Slanes, ese odio al Eldar, pues un poco ahí... No hace falta que juegues el Danes. Joder, eres un trafondístico de Manuel Gonzalo. Ya te lo digo yo. Yo juego Necrones y Custodes y le tengo el mismo asco. Otro trafondístico. Vamos, en general, resumiendo, una data que yo estoy bastante contento, que creo que vamos a ver y que en ciertos destacamentos veremos que encima se beneficia una barbaridad. Yo, de hecho, es una data que yo creo que vamos a ver. La pondría como top 3 unidades del Codex ahora mismo. A Diversión y efectividad. Hay una que falta por llegar, que ahora luego veremos, pero que es mi favorita. Venga, pues a ver si llegamos. Esta no es. Me imagino. Que no me es la tóxica. Es la novia tóxica que si llega un colega a buscarte, le dispara y le carga. Lo que pasa es que me acuerdo leyéndolo que la palabra setup mató bastante la unidad. ¿eh? Sí, estábamos muy felices hasta que vimos setup. Sí, eso fue. Pero tiene su punto. Ya veremos, porque cuando hablemos de DG, haremos cosas o ciertos rapid ingres que te pueden caer muy cerquita. De esto, caigo a 6, seguro. ¿Seguro que quieres que a lo mejor te pueda cargar, que es casi imposible entre pivotes y paredes con este? Ya, no. Entonces, bueno, o sea, cuéntanos, ¿qué te parece? Es lo que decía Juanma. Es lo que decía Juan, que es un poco la novia tóxica. Cuenta si quieres tú, Juanma. Bueno, básicamente pues tenemos un chasis, ¿vale? Que la habilidad que tiene es que puede sobrepasar el terreno de 4 pulgadas o menos, como si no estuviese ahí, que eso está bastante bien, como los Soul Grinders. De hecho, es un Soul Grinder que ha pasado por la armería un poquillo, ¿no? Va como hasta arriba de cañones y más cañones y de todo, ¿vale? Y bueno, su habilidad
aparte de ese, es desatar la ira. Y es que al final de la fase de movimiento del oponente, claro, lo he tenido que leer 2 veces, porque he dicho, he leído bien. Una unidad enemiga que fue desplegada en el campo de batalla 12 o menos, Setup, ¿vale? Esto incluye, importante, los bajar de transporte, desembarcos. Sí, que sí, es sí, sí. quizá lo más gracioso, ¿no? De este. Eso es. Pues bueno, puedes elegir disparar esa unidad si es un blanco elegible o declarar una carga contra esa unidad, ¿vale? Lo único que no te da ningún bonificador por carga en ese tour. Entonces, bueno, yo sobre todo el problema que le veo a este tipo de miniaturas es un poco su movilidad, ¿no? Aunque es bastante rápido, por llamarlo de alguna manera, bueno, pues al final es un soul grinder de demonios, si no por lo que estoy mirando, Gon, Sí, y es con lo la mismo. regla esta de loco, ¿no? De celosón. Sí, o sea, realmente es un poco, ¿no? O sea, está Sí. graciosa la regla, ¿no? Sobre todo lo puedes enfocar quizá un poco más a disparo para defender ciertas zonas de rapid ingres y demás. Es decir, hey, espérate que a lo mejor me pongo ahí lanzallamas más el cañón más tal, caes y te puedo hacer un destrozo a esa unidad que cae. Bueno, pues una amenaza más o menos ok. De puntos a 180 se nos va de precio realmente, las cosas como son. 180 puntos por esto. No me veo una lista donde pueda realmente brillar. Ha ido a otras mejores, ya lo hemos visto, y ahora veremos otras atas mejores. En el mundo Así del que, Hellbrood y el Phosphine, este muchacho no tiene cabida. Yo creo, ¿no? exacto. El resumen es, o sea, y además, bueno, yo que sí que he jugado mucho los Souls, al final hay ciertas mesas donde el pobre, además, nos vamos directamente a mesas workshop, por clarificar, donde la recomendación y lo que se juega es que todos los muros son, por recomendación de mesa, de 4 pulgadas o más, o sea, de más de 4 pulgadas. Acá, este tío no puede atravesar ninguna pared. Vaya. Bastante duro. Hay Entonces, apertura sí, más que en WTC, pero los muros que hay no los puedes pasar, ¿no? Un poco como comparativa. Yo, de verdad, no he jugado un bicho de estos, pero si lo jugara, me tiro por una ventana. O sea, tiene que ser demasiado bueno a nivel de reglas para tener que jugarlo, como por ejemplo pasaba en la época de Slan, el Dane, sí. con el bug este de sobrindes inmortales. Vale, si ese tío no puede morir, tiene sentido jugarlo, pero y tampoco es un perfil hiperresistente con una R10, o sea, no es algo que digamos, es verdad que con ese movimiento de 10 respecto al 8 que tienen los Souls o otros profanadores, mejora un poco para atravesar tal, pero no creo que sea nada relevante. ¿Se puede jugar? Pues con todo, pero no es un perfil que nos destaque en el mundo del Codex nuevo que tenemos. Sí. Venga, pues pasamos al siguiente, que es un Land Rider que va a cambiar el mundo tal y como lo concebíamos, ¿no? Land Rider, igual que todos los Land Riders, hace lo mismo, tiene unos láseres con fuego rápido, ¿no? Es un poco el resumen rapidísimo, que es la tendencia que le han dado al disparo, ¿no? De este Codex, que es que le han cambiado ese, en lugar de ir al 3 va al 4, pero muchas de las cosas tienen fuego rápido. O sea, aunque seas de disparo, el señor Corne te dice que sí, que dispara, pero ve. Tú ve para allá a pegar. Si por el camino disparas, bien está. Pero tú ve. Esto de quedarse lejos disparando no nos interesa. Hay que ir cerca, ¿no? Me gusta ese toque que le han dado, ¿eh? Ese toque de disparo en el que el fuego rápido es como su regla especial, ¿no? Dentro del mundo disparar. O sea, quiero decir, no es tan estático como puede ser una Deathguard. Lo focaliza más a. Es un Land Rider, tía. Deja de hacer el imbécil dejándola ahí. O sea, sí, exactamente. Que bueno, yo tampoco creo que haya mucho que comentar. Es un puto Land Rider, no hay más. No, Pasamos a este que sí que tiene que comentar. Este es, yo creo que mi unidad favorita. Además, Me ha sorprendido a mí muchísimo, Egon, pero mucho. Yo que hablo bastante con Sandre de cosas caóticas, ¿no? Que los dos ahí somos súper fanáticos de las cosas caóticas. Nos encanta ahí marujear, ¿no? Tanto de G como Golites en este caso. Yo le dije, cuando vi esto, dije, Sandre, ¿qué es esto? Y es que me parece uno de los grandes ganadores del Codex. Totalmente. Básicamente tenemos lo que siempre ha sido un Forge, ¿vale? Es decir, los 3 de 3 que va a tener, ¿no? Con esos cañones de plasma de 10 menos 3-3, muy bueno. Es verdad que impacta el 4, que es de que es un poco más triste. Ahora encima le han dado fuego rápido, con lo cual a 18 es un más 3 tiros, lo cual abre la posibilidad de hacer muchísimos tiros a unidades que tengan blast, pero una barbaridad. Y en lo que es, vamos, lo que hace que sea buenísimo. Y es que además es cada vez que dispara, o sea, incluido un defensivo, además, ¿no? Que es si dispara lo más cercano a 18 men, puedes repetir todo para impactar. O sea, esto es una barbaridad. O sea, los Wardens de Custodes gritando. Es que la cantidad de tiros que puede meter esto a 18 pulgadas y mueve 10, que no es lento. O sea, volvemos al mismo de siempre. Seguimos siendo conslanes, ¿vale? Es decir, mueve bastante bien. Es un chasis bastante más que decente. 12 heridas, R10, chapa 3 y mueve 5. Y lo mejor, el precio. Es que tiene la regla barato. Son 150 puntos. Está tiradísimo. Es que 150 puntos por este chasis con este disparo. Es que
no es difícil que te saque 9 tiros. O sea, vamos, que la media son 9 tiros a 18 pulgadas. 9 tiros full reroll. De hecho, al Es una final, barra. lo que no paro de pensar cuando lo veo, tío, es si. O sea, creo que es un buen diseño en ese sentido. Quizás habría que subirle un poco de puntos, pero creo que es un buen diseño que es, si estás a más de 18, el muñeco no debería rentar, digamos, ¿no? Pero que cuando estés a 18 o menos, el muñeco digievoluciona y ya ganas disparo extra, ganas repetir para impactar, o sea, ganas un montón de cosas. Que además no es un disparo, como tiene 3 cañones, son 3 disparos. Pero creo que los puntos deberían ser un poquito más altos y al final, no sé si... Luego veremos cuando hablemos de listas y tal, ¿no? Pero, tío, se está quedando una mecanizada de Wall-Eater. Bastante fresca, sí. Loquete, ¿eh? Porque los 3 Hellbrut, que me parece que, más allá de que sean divertidos, son además muy buenos. Esto también me parece muy bueno. Y luego, os hago un pequeño spoiler, uno de mis destacamentos favoritos, si no mi favorito, es el de los transportes, que también son mecanizados. Entonces al final dices, o sea, que se me está poniendo una cara de mecanizado increíble. El punto clave de este bicho es que funciona sin reglas. Es decir, funciona donde lo metas, en cualquier destacamento, porque va solo. O sea, el tío ha cogido la bicicleta, empieza a pedalear y decir, bueno, ya me cogéis, ¿vale? O sea, yo voy funcionando solo. Ya vosotros os apañáis cuadrando reglas, sinergias y tal, ¿vale? Me las Hombre, si además puedes atravesar paredes con él, flipas, ¿eh? Claro, es que hay destacamentos, ya justo el que estamos hablando, en que vehículos pueden atravesar paredes. O que tienen reactivos cuando le disparan. Es decir, disparo y solo vas a poder dispararme una cosa porque me voy a esconder. Fíjate, lo que, es verdad lo que yo no había visto era lo de... No había caído en lo del Overwatch. Que el Overwatch, si lo haces a menos de 18, más o menos fácil, full reroll. Full reroll de muchos tiros es durete. Es verdad que a nivel de destacamento, como todos los buffos de la tabla y demás son todos a combate, no nos va a afectar nada, pero es que volvemos a lo mismo de siempre. Este tío coge la bicicleta y se va para adelante. Que ya me cogeréis. Es decir, yo voy para adelante. Además está muy guay el diseño a nivel perfil, ¿no? De decir, te obliga a tirarlo para adelante. O sea, vale, eres de disparo, pero eres Wally. Acércate un poquito al menos. Haz el amago de acercarte un poquito. Sí, eso es lo que decía, que a mí me mola que haya ese... O sea, que el Force Fin de... O sea, el Diablo de la Forja de CSM normal, o si lo hubieran tenido los Emperor, o el que tenga Emelijo y el que tenga el Wall-Eater, no sea el mismo bicho. Me parecía que era un poco sosete, porque al final, pues tienen otro dios. Y están en otro army con otra mecánica. Entonces, mola que tengan un poco su rollo diferente, ¿no? Me parece que está muy conseguido, la verdad. Me gusta en general la tónica que le han dado de fuego rápido. Y el muñeco este me parece un pepinote. Para mí es uno de, si no el que más me gusta, de los que, o sea, está en mi tier 3 unidades, clarísimamente. Sobre todo eso, la versatilidad de cómo funciona también solo. Podemos meterlo en cualquier tipo de lista. Si necesitamos un apoyo de disparo, es un apoyo muy bueno. Y un perfil muy bueno. O sea, 10-3-3 es un perfil que nos gusta a todo el mundo. Vaya. Sí. 10-3-3 son 3 números bastante potentes. El 10 quizás no es el que sea más grande, pero -3-3 funciona muy bien. Muy bien. Funciona muy bien. Venga, pues vamos al de combate, que cada vez me gusta más, no el de Wall-Eater, sino en general, ¿eh? Puede ser que el de Emperor me haya llegado a la patata, pero me gusta mucho, me gusta mucho. Son bichos que, por ejemplo, este es bastante rápido con ese movimiento de 12. Su perfil de combate es súper atractivo. 8 golpes de fuerza 14, AP2, daño de 6+1. Aquí volvíamos a lo que decías, ¿no, Manu? ¿Cómo hubiese molado esa plegaria de +1 AP, eh? Es que yo le echo de menos en todas partes, que también igual pues Sí. es la vida, ¿no? Igual Pues sería los dos sí, y seguimos con nuestra vida, ¿no? Pero Siempre le ha pasado, ¿eh? El Wall-Eater creo que es algo que lleva quejando desde... adolece mucho el AP, sí. El AP siempre es algo que le ha costado. Sí. Y luego tiene pues 6 ataques adicionales de 7-1-1, que son 6. Está bastante bien. Luego las normas pues también están bastante bien, porque si vas a cargar algo que esté tocado, cargas con un +1. Si está por debajo de la mitad de sus efectivos, cargas con un +2. Y lo que me gusta mucho y comba con el Tank Shock es la excitación salvaje, que se pone loco el tío. Y claro, metes un Tank Shock, ya tocas al rival y automáticamente pasas a impactar al 2+. Si está por debajo de la mitad, ya pasas a herir con un +1. Esto el +1 es más situacional para herir, pero el +1 hit creo que le sienta genial, porque son una cantidad de puñetazos que te van a ir al 2+ para impactar, que es que te carga y pega duro esto, ¿eh? Y luego también... Y que el precio también, o sea, es que es el precio. O sea, si todo esto, al final tú valoras una unidad, ¿no? Y más allá de que tenga fuerza, resistencia, no sé qué, vas a lo que cuesta, ¿no? Y claro, es que sí, o sea, lo meto, 150. También. Es claro. que es muy fácil
que este tío vaya al 2. Muy fácil. Y luego además probablemente coja su Lethal, su Sustained, su Apilar y Consolidar, ¿sabes? Y creo que hace que sea un monstruo bastante pesadete. Vamos, que la mecanizada de esto, ríete tú. Y luego además también, o sea, aparte de los ataques extras, el tema de los meltas. O sea, los meltas es verdad que son un poquito al rango, porque es a 6, pero podemos meterle 2 meltas con Rapid Fire. O sea, es decir, si ese tío se te acerca, rollo un Rapid Ingress, va a caer a ti, te mete 4 meltas. Sí, claro, en rango de melta. Claro, o sea, si ese tío te aparece a 9 en Rapid Ingress, se va, o sea, por lo que sea, va a acabar cerca de ti. Y por lo que sea, son 4 meltazos, ¿eh? O sea, no te hace nada de gracia, nada. Una data bastante, o sea, bastante curiosita. Yo creo que es otro perfil que ha salido bastante beneficiado de esta cambio y que posiblemente veamos más. Sí. Bueno, y pasamos a los Predators, que, bueno, en este caso, lamentablemente, sigue, en el caso del Inhalator, el anti-más monstruos, por decirlo, de vehículos, sigue siendo un poco cojo, ¿vale? Volvemos a verles una regla que beneficia al estar cerca en un vehículo que no quieres estar cerca, si quieres disparar desde Narnia o desde la mesa de al lado. No hay mucho que decir. Realmente es repetir para herir daño, que se queda un poco cojo, la verdad. Pues son tiros muy especialistas, que vas a ir a bichos muy grandes con invulnerable normalmente. No sé. No creo que sea una unidad que vayamos a ver. No se le estaba viendo, no se le espera tampoco. Nadie espera nada de ello nunca. O sea que pasa bastante así, ¿no? De lado. La decepción. Y en el caso de su primo, del Destructor, pues pasa un poco lo mismo. Fíjate que hay otros destacamentos donde el Predator Destructor sí que se está viendo, ¿no? Porque si al final el cañón automático ese de 9-1-3 no está mal. Vemos que hay muchas reglas ahí de más 1 FP contra la infantería. El de Edgar puede llegar a tener su utilidad, ya lo veremos. Pero este además se especializa en lo que no sea monstruo y vehículo. Y lo que da es que si te dispara, tienes un -1 hit. O sea, te hace un disparo de supresión, por así decirlo. No es una regla que destaque. O sea, no es una regla que combe bien con ciertas cosas. No sé, si tenemos unos perfiles mucho más resistentes, que no los tenemos, encima la posibilidad de meter -1 hit a ciertos perfiles puede ser interesante, pero yo especialmente no le veo ninguna sinergia buena ni una utilidad especialmente buena. No sé qué opináis vosotros. Es que al final inevitablemente, tío, caes en comparar y dices, ¿por qué voy a llevar esto y no un Hellbrute? ¿Por qué voy a llevar esto y no un Forcefin? ¿Por qué voy a llevar esto y no llevar el Maulerfin? Y al final no puedes llevar todo, y luego tienes que llevar también tus Berserkers, tus Chacales, tus Príncipe Demonios y tus movidas, ¿no? Entonces yo creo que simplemente por comparativa yo a nivel competitivo en listas y tal, lo dejo un poco fuera. Pero es que además, si no pisara con otros vehículos, no lo veo nada, tío. No sé. También es que va un poco desacompasado con el Army, ¿no? Quizás con Deadgar ese -1 sí que estaría guay, porque empiezas a apilar, empiezas a jugar a eso que juega el Deadgar. No digo que este tanque en Deadgar sea bueno, sino que creo que lo es. Pero digo esta regla. O sea, si coges de Goliter y lo llevas allí, ¿no? Creo que tendría más sentido. Ese -1 en Goliter, no veo que el Goliter viva de ese aguante. Básicamente, lo único bueno que tiene, o sea, la única mejora, vamos a decir, es que ahora el Rapid Fire es de más. Es la única diferencia, ¿no? Ahora hacemos 10 tiros, que no está mal, de 9-1-3, que no está mal, pero es que teniendo un Forge que hace prácticamente lo mismo, con de 10 -3-3, es que me acabo repitiendo. Por 5, además que tiene invulnerable, que tiene una herida más. Nada. Es que es lo que te dices, que hacen comparaciones y dices, es que no, lo siento, pero ya tengo mi favorita y está ahí. No tienes ese hueco. Venga, pasamos al Rhino, que el Rhino se ha convertido probablemente en mi Rhino favorito. Me parece un super Rhino. Hay competencia, pero lo más importante es la variedad de Rhinos que tenés, increíble. Me gusta que le hayan dado ese rollito, ¿no? De que cada dios, hemos dicho que se diferencia en varias cosas, pero el Rhino es como una unidad muy emblemática de prácticamente todos los Golite, Edgar, tal, y que todos estén diferenciados y creo que todos muy buenos. El de Emperor me parece muy bueno, el de Edgar me parece pepinérrimo, ya lo hablaremos, y me flipa, o sea, me da miedo qué hará el de Mil Hijos, porque igual da 26 cábalas, o sea, no sé. El de Mil Hijos igual te hace el doble Dumble, el solo, ¿sabes? El solo. Bueno, su regla. Su regla a mí personalmente, por cómo juego yo también el Eldar, me molesta muchísimo. Porque, ¿qué hace? Cuando una unidad acaba movimiento a 9 de un Rhino, o una unidad puede desembarcar. ¿Esto qué hace? Que si tú querías rodear un transporte para que no pudiera avanzar por cierta zona, o te rodeo por aquí para que luego te pueda cargar aquí y no hay intervención, tienes que tener en cuenta que puede desembarcar la gente que va dentro. Y que en ciertos destacamentos, ciertos combos, eso puede ser muy, muy molesto. Brutal. Entonces, le mete una capa más de dificultad a jugar contra
contra esto, ¿no? Porque tienes que tener cuidado, ya no solo de que hagas una pantalla con gárgolas o que tal, es que, ¿vas a cargarme aquí? Pues espérate, ¿te has quedado 9 el reino? Si desembarco, ya no me puedes cargar porque te he bloqueado con la unidad que iba adentro. No, es que me vas a cargar aquí, saco a Karn y Karn te lo dejo aquí pisando el objetivo, que antes no estaba. De repente se abre un mar nuevo de opciones que creo que puede estar muy bien. Sus armas, yo creo que tampoco hay mucho que comentar. Más allá de decir que el Havoc se llama lanzaestragos, que nunca lo había leído en español y me queda un poco locuelo, he de confesar. Con Bivolt el cada fuego rápido 4, entonces son 6 tiros. Bueno, está bien, sin más. Sí, bueno, sin más. No tiene nada especial, pero sobre todo es la regla. Es la regla. O sea, a mí me ha pasado, de hecho, jugando contra Eldar, ¿no? De decir, espérate, que tú quieres venir con 3 imbéciles a pisarme mi OC2 del reino y quitármelo. No, bajo. Que quieres venir a cargarme para hacer la típica jugada, ¿no? Vale, con una te cargo doble, una te mata transporte, otra te mata lo de dentro, no puedes hacer nada porque está Battle Soccer, caes y no está Battle Soccer. O sea, puedes hacer intervenciones, puedes hacer estratas. Es herramientas infinitas, lo que puedes hacer con esto. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que es que esto te está dando una versatilidad a esos Zerkers bastante curiosa, ¿no? Además, como no caen Battle soqueados, si los disparas los Zerkers, pues se pueden hacer asunto de sangre, o sea, empieza a haber, pues eso, un montón de opciones y sobre todo que es, tú muévete y ya veré yo si bajo o no, si me interesa o no. Entonces, me parece otro arma psicológica en la hora de partida, claro, a mí me ha encantado. Lo he probado y otra cosa mecanizada, apuntemos, chicos, hay que meter más dragones, llamé antes. Venga, pasamos al siguiente, que este sí que, Hablando este sí de que dragón, es el dragón. Me toca. Madre mía, cómo lo ha metido. Madre mía, Gon, si en algo tú y yo coincidimos es en lo bonita que es esta mini, que de hecho Manu la única vez que la ha visto en la vida fue que tú se lo jugaste en la primera partida de su vida. Eso te iba a decir, mi primera partida con Manu, allá hará 4 o 5 años, cuando éramos los dos novatísimos, en 40k, porque ya Manu venía de AO, yo llevaba dragón, me encantaba. De hecho era jugando Bolit con Mortarion, ahí se veían ya para dónde iba. Gonzalo, ¿cuántas veces le habré contado la historia de Abuelo Cebolletas a Juanma? Bueno, que le habré contado en el canal seguramente. Para que Juanma ya se haya acordado. O sea, imagínate en diferentes escenas y momentos. La turra que le doy con esa mierda, tío. Joder. Sí. Bueno, el dragón es muy bonito, lleva siendo muy bonito mucho tiempo y lleva siendo muy malo mucho tiempo también. Yo no sé qué le pasa al señor que hace los dragones, pero chico, no sé, que se mire cómo entrena a tu dragón y que lo entrene un poco, porque es terrible. No son buenos ninguno. Ahora, es que aunque las voladoras fueran buenas, y aunque las voladoras estuvieran de moda. Claro, o sea, si quitas aeronave y dices, mira, escúchame, soy no aeronave, soy volador normal. Da igual, es una mierda. O sea, no sé, tío. Es. La R9 es un poco bajita y luego es que ni pega del todo bien. Ese AP1, volvemos a verlo súper, pues que nos queda un poco tal. Y a nivel de disparo, da igual lo que cojas. Bueno, el lanzador es un poquito mejor, pero. Y el coste. No hay por dónde cogerlo. Y el coste, tío, que cuesta 4.000 trillones de rupias. O sea, es una broma este pavo. Es que no, ¿por qué lo vas a llevar? Sí, o sea, para pagarlo hay que hipotecar en la casa. O sea, sí. Eso es. No me convence. Venga, vamos a pasar al siguiente que me Hablábamos de mecanizada, pero este no es el caso de lo que queremos en la mecánica. Pues vamos con el señor de los cráneos. Yo tengo sentimientos encontrados. Porque me da miedo. Hay parte buena y parte mala. O sea, que hay un poco mix en este. Sí. Dale si quieres, Manu. Pues el tipo este gigantesco ha mejorado bastante. Primero, ese movimiento 12 le da bastante alegría. Porque mover 8 era un poco complicado, sobre todo porque al final es un chasis muy grande. Los que no lo habéis visto nunca en mesa es un niño de 3 años o yo con 15. Es bastante loco. Y realmente lo que me sorprende, tío, es que quizás su parte mala, ¿no? Era hostia, poco movimiento, no atraviesas paredes, problemas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que la regla de volverse IK, ¿no? De volverse titánico premium, que es atraviesas las paredes que miden menos de 4, perfecto, pero es que las que miden más de 4 puedes atravesarlas, pero si sacas un 1 te quedas acobardado. Esto sonará porque es lo que utiliza constantemente el Canis Rex. ¿Qué pasa? Que en este tipo quedarse acobardado pues tampoco es el fin del mundo. Por lo tanto, ese movimiento 12 atravesando todo, porque el 1 si lo fallas no es que no atraviesas, es que te quedas acobardado, pero tú atraviesas. Entonces te va a dar un toque muy bueno, no solo de combate, de que muevas 12 y te puedas posicionar en un sitio
para luego cargar. Es líneas de visión. Y claro, estáis viendo que los perfiles son súper abultados, ¿no? Las armas que tiene de disparo son muy locas. Y además, siguiendo un poco la tónica de todo el Codex, fuego rápido por todas partes. Claro, si te dan fuego rápido con por ejemplo, el cañón de sangre, que llega a 18, bueno, pues es más difícil que realmente estés en 9, ¿no? Para usar ese fuego rápido. Pero, por ejemplo, el arrojacráneos, que llega a 60, es muy fácil que ese arma esté en fuego rápido, porque son 30. O que las armas como el cañón de Ico o el cañón Gatling, que son 48 de rango, que estés en 24 es fácil. Y ganar ahí tiros extra, por ejemplo, el cañón Gatling, ganas Rapid Fire 6. Son muchos disparos. Entonces, el Rapid Fire de este tipo se va a notar. Y además, por ejemplo, cuando hablábamos del Force Fin, queremos estar en Rapid Fire, primero por el Rapid Fire, segundo por el repetir impactar ¿no? En este caso, este hombre no tiene ningún beneficio por Rapid Fire extra, o sea, más allá de tener Rapid Fire, pero es que es un tío que es de combate y que luego te llega con la hacha y te dice, no te preocupes, que te haga un barrido que ya quisiera Angron, de 8-2-2. Sí. Entonces, tanto el barrido como los golpes normales son muy fuertes. Además, que te puede meter también un Tankshock con R13, que está muy bien. Al final tenemos un montón de cosas muy buenas con este perfil. La cosa que tiene peor, quizás, el coste. No porque sea muy abultado, que al final tiene que serlo. O sea, es un muñeco muy potente, ¿no? Pero cuesta 505. Y eso hace que no lo podamos meter por reserva. Por lo tanto, Rapid Ingress con este tipo, que iba a ser una jugada bastante guay, pues no se puede hacer. Destruyes un planeta. O sea, con ese Rapid Fire, con Rapid Ingress, y el otro... Serías una que flipas. Me hagas abajo. Claro, porque además haces Rapid Ingress, mueves 12 atravesando paredes, pisas un poquito de un Glasspack, ves por encima de ese Glasspack, disparas a un sitio, matas un pueblo pequeño y luego cargas a otro sitio, Tankshock, matas otro pueblo pequeño, pegas y al final el otro dice, por favor, vale ya. No, se te hace de noche literalmente por el tamaño. Sí, sí. Literalmente se le hace de noche al otro. Y luego además tiene que tiras un D6 extra con la tirada de corners si está en el campo de batalla. Bueno, ok, estupendo. A mí la verdad es que es un muñeco que siempre que he visto en mesa, estéticamente me ha llamado mucho la atención, pero que nunca haciendo una lista de goliters o lo que sea, digo, no lo voy a meter porque la movilidad me pesa demasiado, ¿no? Pero en este caso, mover 12 a atravesar paredes lo veo bastante bien, ¿eh? Y volvemos otra vez, que ahí es, o sea, que a lo mejor no es el target porque tiene, de hecho, veremos que tiene un destacamento propio, que es también curiosete, que se puede hacer cositas bastante interesantes, ¿no? El de vehículos, aunque sea mecanizado, aunque esté enfocado a otra cosa, puede tener movimiento reactivo de 6. Plano. Es que... @policía. @policía. Puede ser pesadete. De hecho, al final, te puedes hacer una lista de Wall-Eaters donde no haya ni un solo señor. Ni un solo señor. Y vas con esto, Forcefin, a los custodes, sí, igual, totalmente. Sí, un poco los Dread Custodes y ojo, cuidado por equipos, es como el Dread Custodes, que lo hemos hablado varias veces, ¿no? Que digas, como esto lo cuides un poco, le dices al otro, ¿cuántos de antitanques tienes? Vale, no me puede matar, felicidades. Es que yo me veo a un Emperor que tiene dificultades con esto, una lista que lleve 2 de estos, más Goremongers corriendo por ahí, que ya hemos visto de saltando, ¿no? Esos señores saltarines y spawns, y yo estoy diciendo, tengo que gestionar 200 millones de mierda y hay 2 tíos ahí atrás que no me dejan en paz y no tengo acceso ni tengo recursos para matarlos. Como te encuentres una lista así en contra, es que no la paras. Vaya. No la paras. Me parece interesante que lo que decíamos al principio, ¿no? Nuevas formas de ver el libro, la mecanizada de Wall-Eater, de hecho creo que la jugaba Negro, que le fue muy bien, y ahora Negro se habrá leído el Codex y ha dicho, la Virgen. Frotando las manos. Han escuchado mis plegarias. Vaya. Bueno, chicos, y ya terminamos las datas. Seguro que alguno dice, un momento, faltan los demonios. Los demonios los vamos a hablar cuando hablemos en el destacamento del Códex el destacamento que puede llevar demonios, porque al final creo que tiene más sentido verlo junto que verlo aquí y que luego el otro destacamento esté en otro lado, ¿no? Entonces los demonios los veremos por otro sitio. Yo os digo en primer lugar mis conclusiones y me decís a ver si estáis o no de acuerdo. Yo os cuento, este Codex llega a nuestras vidas, se filtra, porque se filtró todo, y se filtró todo lo del destacamento, o sea, lo de la de Edgar. Y yo los leí y dije, o sea, la de Edgar es mejor, ¿no? Pero de largo. No es culpa del Wall-Eater, es que la de Edgar está muy bien. Pero tío, le he ido dando lecturas después al Wall-Eater y he ido pensando, puede que siga siendo mejor la de Edgar, pero esto no está nada mal, ¿eh? Y creo que tienen opciones de meterte
unos listones pesados. O sea, se me ocurren así en frío. Lista de spam de Berserkers. Lista mixta, ¿no? Que lleves unidad de Berserkers, que lleves Force Fiends, que lleves Hellbrutes, o lista full mecanizada. Sí. O sea, quiero decir, es como drástico de humano, digamos, drástico de vehículo, o ese punto intermedio. Y luego el mundo del demonio, que hablaremos de él cuando lleguemos a destacamentos, pero, o sea, me parece un libro bastante bien hecho, ¿no? A mí me ha sorprendido, sí. Yo ya había revisado, mucha gente me había comentado eso, ¿no? De, joder, la Edgar, que bien está. Mira, yo estoy súper contento, puse a mirar el Walliter y es justamente eso, a más lo ves, a más copas te tomas, más ves realmente que Es más guapa, dices, ¿no? ¡ostras! Espérate. O sea, claro, ves los forges y dices, wow. Vemos los dreads y dices, wow. Ves el lore y dices, wow, espérate. Empiezas a ver todo en cómputo, ves los destacamentos, que ya lo veremos ahora más adelante, y dices, ostras, espérate, aquí hay combos. De primeras parece como que hay un nerfeo, no ese daño, tal. Hay cosas que lo del Devastating contra infantería que hemos visto no tal, pero empiezas a ver el cómputo y dices, tengo tanta versatilidad de cómo jugar. Y no hemos visto los demonios, veremos el destacamento de demonios, que para mí también es uno de mis grandes ganadores. Sí. Una versatilidad a la hora de jugar y sobre todo que cada jugador va a poder jugar a su estilo y lo que decía Manu, muy importante a nivel de equipo, ¿no? Como decíamos antes de este custom, me puedo enfocar como juega Juanma en la lista mecanizada o puedo ir a Lions y full infantería de estructura de planeta. Vaya. Aquí también va a pasar, o sea, volvemos a decir, tengo una lista en la que no vas a ver un muñeco de infantería o una lista en la que vas a ver 400 Berserkers todo infantería y las dos listas funcionan y hay sinergias. Entonces esto me parece magnífico y creo que Walliters ha llegado al meta y con una capacidad de adaptación que a simple vista no se ve, pero a la que rascas un poco vamos a ver cosas muy potentes. Yo estoy de acuerdo. Al principio, o sea, queremos evitar comparaciones, pero ha sido imposible porque han salido los dos códex a la vez, ¿no? Y tú a primera vista, pues te lees la Edgar y te lees esto y dices, joder, tío, qué diferencia de poder, tal cual. Pero yo, por ejemplo, no los he jugado, pero me los ha jugado David 3-4 partidas. Y claro, lo típico, ¿no? Al principio jugó la primera, le pegué una paliza, dijo, tío, esto es una mierda. Me jugó otra, hostia, cuidado. Me jugó la tercera con los dos Force Fiend y dije, ¿qué cojones es esto? ¿Sabes? Y claro, claro, va descubriendo cosas y cosas y cosas y dices, ojo, cuidado, con esto, cuidado. Sí, sí, sin duda. Ahora, os digo una cosa, así un poco modo wishlist. A mí me hubiera gustado en este ejercicio de diseño para diferenciarse totalmente unos dioses y otros, me hubiera gustado que Khorne tuviera algún tipo de mecánica de hacerse daño, ¿sabes? Como muy loco, ¿no? De que las unidades se rollo pudieran... carne. Sí, un poco así. De me hago un de 3 mortales y tiro en la tabla solo para esta unidad, por ejemplo. Realmente es algo que uso. han puesto en CSM, o sea que al final lo han puesto en el diseño general de CSM, un poco así y tal, ¿no? Con los pactos. Entonces yo creo que lo han especializado ahí y no se han querido meter más ahí. Pero es verdad que hacerlo, estoy bastante de acuerdo. Pero hacerlo extra aquí, ¿sabes? O sea, quiero decir, al final estos son digamos, la vertiente de Khorne, son los más Khorne, ¿no? Pues aquí te puedes pinchar mucho y tener más cosas, ¿sabes? O qué sé yo, o que hubiera mucha más mecánica. Hay, por ejemplo, el Force Fiend, o sea, el Force Fiend, el ¿cómo se llama? Joder. El Force Fiend de combate. El Monarch Fiend. Tiene bastante mecánica con cómo está el otro, ¿no? Si el otro está tocado, muy tocado, entonces como ese... en general todo, ¿eh? Gusto por la sangre. Sí, pero me gustaría que hubiera más. O sea, yo, por ejemplo, leo el destacamento de Inari y hay mucho... O sea, el destacamento de Inari que es rollo la muerte, ¿no? Entonces hay un montón de mecánicas que tienen que ver con la muerte. Cuando muere gente pasan cosas. Cuando pegas a alguien que está por abajo del número inicial, tiene cosas. Cuando tú estás por abajo del número inicial, ganas cosas. Eres mejor, tienes mejores combos, estratagemas mejoradas. Pues me hubiera gustado que dentro del Walliter hubiera ese toque sádico, ¿no? De yo estoy creo enfadado y hago más. Yo creo que, o sea, en cierta manera sí que está presente en ciertas datas. O sea, los ser que al final si muere uno se mueven. Tenemos lo de los octojurados, ¿no? Que vemos que si estás tocado ganas más un batal, lo de que hemos hecho del Malfir, etc. También juega mucho con el estar muy cerca, que ganaremos todos esos rapid fires que ganamos. Pero yo creo que también es una cosa que veremos en destacamento. O sea, que ciertas habilidades, nuestra forma de demonios, ¿no? Hay una está muy buena con Blue Letter, ya la vemos de ella, que también fomenta un poco eso. O sea, fomenta también, pero yo creo que está más enfocado a destacamentos, por así decirlo. Ya lo veremos más adelante. Pero sí, es verdad que... Yo me refería en datas, ¿eh? En destacamentos luego veremos que cada uno tiene su cosa y está perfecto. Pero me hubiera gustado más Mauler Fin por ahí. Sí, un poquito más de sinergia a la hora de hacerse daño un poquito, claro, para ganar potencia. Claro, o sea, yo siempre en mi cabeza, ¿no? Me imagino que Khorne es un tío un poco desquiciado, probablemente, que no controla su agresividad, ¿no?
plan, soy muy fuerte y voy como extra loco, ¿no? Modo un poco vikingo, ¿no? Entonces, que ese desenfreno le llevara a incluso no poder controlarse. Me recuerda un poco, Juanma, a la furia asesina de Fantasy, ¿no? Sí. Ese pego más a costa de renunciar un poco al control. Me hubiera gustado eso. Sí que es cierto que tienes el Lethal Surge de los... O sea, el Blood Surge de los desangradores, que puedes en otro destacamento tenerlo más potenciado. Sí, está genial, ¿eh? Pero me mola, me hubiera gustado ese pincharme, ¿no? Y hacerme daño y volverme más loco. Pero bueno, sin más, que está guay el Codex, ¿eh? Me gusta mucho. Y lo hemos comentado en su momento, pero lo has comentado tú también. Y me gusta mucho lo del fuego rápido. Ese toque un poco único que les hace que puedan dejar de ir solo a combate. A mí es de lo que más me ha gustado, sobre todo porque justo eso te abre la posibilidad de hacerte un Wall-Eater medianamente disparo bastante potente. Entre Forges, entre Lord of Skull, tal, o sea, vemos que, espérate, que si quiero enfocarme un poco dentro de ser Wall-Eater, ¿no? Porque al final es Wall-Eater, pero enfocarme un poquito también en disparar, en una lista un poco más híbrida o más tancosa, más... te da la opción. O sea, tienes herramientas para construir esa lista y es una lista potente. O sea, no es una lista que se queda atrás en comparación a otras y eso me gusta mucho. Es lo que posiblemente con lo que más contento estoy. Sí, sí, sí. Pues nada, enhorabuena a todos los devoradores de mundos. Tenéis un códex muy, muy chulo y sobre todo, como dice Gon, ¿no? Que tiene una profundidad que requiere muchas partidas, vais a ir encontrando combos, vais a ir ajustando el juego a vuestro estilo, tenéis un montón de destacamentos guays y mínimo, como decías, ¿no, Gon? 3 de ellos parece que van a ser bastante potentes. Totalmente. Así que nada, toca disfrutar. El siguiente vídeo será ya con los destacamentos. Hemos preferido enseñaros primero las datasheets, las hojas de datos, para que cuando luego digamos, oye, pues aquí los rhinos brillan mucho o aquí los berserkers, ya tenéis en la cabeza una idea de qué hace cada cosa y enlazáis rápidamente por qué ese destacamento es tan bueno con esas hojas de datos. Sin más, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Un buen like si os ha gustado, suscribís si no lo estáis, que se agradece un montón. Y recordamos que si os unís a la academia vais a tener ese periodo de prueba gratuito en el que podéis navegar por ella y acceder a todo el contenido que tenemos. Un besazo gigante y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Chao, Chao, chao. chao.